Hay muchas cosas para hablar. We are live. Welcome to the jungle. Good night. Muy buenas a todo el que esté ahí al otro lado de las redes. Bienvenido sea a nuestro altar. A ver si lo pasamos bien hoy y aprendemos mucho. Tenemos al gran Pablo Moratinos con nosotros otra vez. Una vez más repite con nosotros. Parece que le gustó Grande volumen. Grande volumen. Sí. Grandes Grande éxitos. Volumen. Pablo Moratinos. Volumen 2. The best of. The best of. Y lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre... Creo que estaría guay intentar enfocar estas charlas o estas webinars en alguna temática en concreta, aunque sea un poco libre, pero ir centrando en alguna temática para así atraer un poco a la gente que esté interesada en esa temática. Pero igual lo que estoy viendo es que la gente, como no sabe muy bien de lo que vamos a hablar, pues no se anima a participar. Entonces, igual lo que podemos hacer para las siguientes, pues ya que tú sabes un poco de marketing, pues podemos decir pues preguntas y respuestas sobre marketing. Claro. Ir jugando un poco, tú dando algunas pildoritas de 1, 2 minutos, 3 minutos y mezclando un poquito con las preguntas y demás. Y yo aportando también mi visión. Así por lo menos que sea una temática. Luego la siguiente post SEO, luego la siguiente post podcast, la siguiente pues... Bueno, ir poco a poco enfocando a algo que puede ser interesante. Por lo tanto, lo que estaría guay es que nos pongas al día de cómo están las cosas por 3:30. Pero con tanto viaje y tanto esto que estás haciendo, no sé yo... Pues la verdad es que sí, en realidad no me está afectando tanto los viajes, como pudiera parecer. La verdad es que me lo estoy coordinando bastante bien. La suerte es que últimamente estoy trabajando en varios proyectos que me permiten trabajar además en movilidad, de tal forma que después, por ejemplo, de la última pirula que tuvimos en Gran Canaria, después de la WordCamp de Gran Canaria, que nos obligó a quedarnos 2 días en la isla, que estuvo muy bien, pero claro, rompía bastante el ritmo laboral. Cuando volvíamos lo explico por si acaso alguien no lo sabe, cuando volvíamos de WordCamp en Gran Canaria hubo un problema meteorológico y el avión que tenía que llevarnos se canceló y nos tuvimos que quedar 2 días más en la isla hasta que nos colocaron de nuevo. Bueno, pues eso, al final era lunes y martes perdidos, tengo varios proyectos en marcha, pero bueno, al ser precisamente, muchas veces hablamos de esto, ¿no? La parte un poco, las ventajas del trabajo digital y del mundo del autónomo, que al no tener que estar dando explicaciones a nadie, si eres tu propio jefe, y además en un proyecto digital en el que puedes trabajar en movilidad, pues prácticamente con una conexión a internet, si tú ya estás equipado con tu portátil, pues puedes trabajar. Y la verdad es que no noté especialmente ningún atraso. Y todos estos movimientos no me están afectando. La verdad es que me estoy organizando bastante bien. Hoy, de hecho, he tenido una reunión con uno de los clientes que podían haberse visto afectados por estos cambios y ha ido todo estupendo. Ya hemos avanzado las tareas que teníamos, hemos programado nuevas, o sea que muy contento. La verdad es que muy bien. Sí, además generalmente lo suelen entender. O sea, si les explicas bien cómo trabajas y que, bueno, que habrá veces que estarás offline, pero eso no quiere decir que no estés trabajando. Claro, claro. No puedes hablar con ellos, pero eso no quiere decir que no trabajes. Entonces, generalmente si lo hablas no suele haber problemas. Y más si tienes un trato cercano. Igual hay problemas en el sentido que algunos se sienten con envidia. Porque, claro, le dicen, me voy a la playa de no sé dónde una semana, pero tú tranquilo que el trabajo estará hecho. Pero me voy a las Canarias una semanita. Claro, igual hay que explicar. O le dices, mira, que me han retrasado el vuelo, ya lo siento. Estaré en la playa, por lo tanto no voy a estar al alcance, pero tú tranquilo que el martes lo tienes todo hecho. Sí. El único proyecto en el que sí que estoy sufriendo retraso es en el que estuve comentando del aula para los cursos presenciales. Ahí sí que la verdad es que estoy bastante atascado. De hecho, estoy pensando en que voy a programar el estreno ya formal para julio, para el primer mes, o sea, para el mes de julio, para empezar a principios de mes, porque, bueno, ahora la verdad es que es una época un poco complicada para sacar cosas nuevas en el tema de la formación, están todos los cursos lanzados, además en esta zona han empezado ya los cursos subvencionados por la Fundación Tripartita, con lo cual es un poco más complicado encontrar a alumnos, salvo que sean cosas muy específicas y muy especializadas. Y mi idea es empezar con algunas cosas generales para ir testeando un poco cursos, no fáciles, pero cursos que ya tengo muy controlados para ir testeando un poco las instalaciones. Y entonces seguramente ya lo voy a lanzar para julio, con lo cual además me quito un poco del estrés teniendo en cuenta que en junio tenemos un WordCamp Irún 2018, con lo que va a haber así unos par de meses previos muy estresantes y me quito un poquito esa presión de encima también.
Sí, porque no sé si tienes pensado cómo serán los cursos, porque, claro, yo entiendo que todos los de la fundación y demás son cursos largos, en el sentido de intentar aprovechar Mm, varios meses y hacer la formación. No sé cómo tienes tú mm. pensado tus cursos, si que sean un fin de semana, unas cuantas horas. No, en principio van a ser, voy a lanzar, los primeros que voy a lanzar van a ser cursos muy cortos, cursos probablemente Ujú. de 6 horas, hacerlos en 2 o 3 sesiones, de tarde a ser posible al principio, que son los que voy a utilizar un poquito como testeo, un poquito para ver que la idea que yo me he montado del aula pues cumple sus criterios, sus requerimientos, porque mi idea es que sea un sitio muy, muy cómodo para trabajar. Me preocupa mucho las características del sitio. Y una vez que haya comprobado con esos 2 o 3 cursos cortitos que funciona bien, ya sé que me voy a lanzar en cursos largos, cursos de 30 a 40 horas para arriba. Mi idea es montarme en cursos de 50 horas inicialmente el primer año y ya para el segundo año montar algún curso de hasta 200 horas. O sea que mucho más específico, con formaciones mucho más profundas. Quiero ir poco a poco, un poco. Y me va a servir eso, todo esto un poco de chequeo, claro. No sé si has hecho alguna encuesta o algo para saber qué interés tiene la Sí. gente. Sí, sí. Sí, sí, porque aprovecho, como estoy continuamente en formación, cada vez que termino uno de los cursos siempre hago una pequeña, tengo una encuesta preparada en la que pregunto un poco los intereses de la gente y voy buscando las coincidencias, porque me interesa mucho la parte del reenganche, ¿no? Digamos que una vez que alguien termina un curso, eh, yo normalmente ya tengo una cierta sensación de cuáles son las necesidades que genera. Las grandes ventajas un poco del marketing online, de las redes sociales, de todo lo que pasa en Internet, es que, claro, es tan amplio que es imposible que un curso dé todo el conocimiento necesario. Y en cuanto adquieres un poquito de ese conocimiento, tienes necesidad de más, ves más posibilidades y la expansión es casi, casi infinita, ¿no? Entonces, lo que sí que suelo hacer es que después de todos los cursos, eso, veo un poco cuál es el interés de la gente, en qué le gustaría profundizar más y mi idea es que todos los cursos que yo vaya a sacar salgan un poco a partir de esos intereses, de esos cursos que pueden encontrar en cualquier sitio, entrar en una especialización en aquello que yo he detectado que a la gente le interesa más. Y la verdad es que se repiten. Prácticamente dentro del mundo del marketing online y las redes sociales, en esta parte de iniciación, luego hay aproximadamente 7, 8 temas que se repiten sistemáticamente. Algo que se me acaba de ocurrir sería, te iba a decir, a ver si vas a hacer pues los típicos, ¿no? Pues ya tener el curso de WordPress, te doy un descuento para algún curso de SEO y un descuento si te apuntas a... Pero se me acaba de ocurrir que igual lo que se puede hacer, porque claro, yo quiero dar formación ahora en Madrid, de WordPress básico, que yo lo daba en Bilbao. Y justo estuvimos haciendo el WordPress Hackathon este fin de semana y las propias asociaciones me decían que están interesadas en ese curso. Claro. Entonces, lo que les he dicho es, mira, pues en vez de apuntaros sueltos, hacer un grupo, hacemos precio y buscamos uno que nos venga bien. Pero se me acaba de ocurrir el hecho de que igual se pueden hacer grupos de estudio para tocar diferentes temáticas. En el sentido de, vale, os habéis apuntado de WordPress, ¿qué os parece si todos juntos también hacemos el de SEO? Y aplicamos ese SEO a la página que hemos hecho en WordPress. E ir haciendo como un grupo de trabajo que no sea, bueno, que se vaya apuntando gente y ya está. No serían cursos de 200 horas donde ves todo eso junto, sino cursos más sueltos, pero con un componente así un poco más de grupo, que no se sientan solos, porque muchas veces al final vas solo a clase y si encima son una clase corta no relaciones con el resto. Me parece interesante y es muy viable siempre, claro, que el grupo sea muy homogéneo, ¿no? En cuanto a necesidades. Casi, no tanto en cuanto a conocimientos iniciales, porque en cuanto empiezas a profundizar un poco, pues enseguida todo el mundo se va a regular, van a entrar todos en el mismo nivel, pero sí en cuanto a necesidades, ¿no? Que claro, digamos que lo que tenemos que aprovechar es que todo el grupo al mismo tiempo sienta la necesidad del posicionamiento. Que no haya gente que esté pensando que es más interesante apostar para ellos por ejemplo, por la publicidad, por decirte algo, por ejemplo, por el tema de SEM o alguna cosa así, y que todos coincidan en que en ese momento es cuando necesitan el SEO. Para eso viene muy bien el tema, claro, de que surjan grupos a partir de actividades como la Hackathon, donde te vas a encontrar con organizaciones sin ánimo de lucro, con ONGs y cosas así, que normalmente tienen, en general, las mismas necesidades. En ese sentido, la verdad que es un buen nicho ese para sacar estos grupos, que dices tú, está muy bien. Sí, yo creo que es interesante, porque más que nada no es juntar diferentes ONGs, es de la misma asociación, porque por ejemplo son asociaciones que igual son de ámbito muy local. Entonces, igual dentro de la asociación, no solo el equipo de organización, sino todos los miembros de la asociación, igual son 200 personas. Entonces, si puedes Ya. hacer talleres con esos grupos, incluso entre ellos nivelar el nivel, bueno, nosotros sabemos un poco de web, venga, podemos dar un poco más avanzado. Nosotros no tenemos ni idea, pero queremos ayudar a gestionar la web de la asociación. Por entonces, uno más básico. Ir ya con un grupo hecho, que creo que al final con un grupo hecho siempre puedes
hacer mejores cosas y luego sabes que entre ellos se ayudarán, porque si están en la misma asociación, entiendo que se ayudarán entre ellos. No creo A mí la única duda que se me genera ahí es que cuántas personas de la misma asociación van a estar interesadas en aprender nociones de SEO, por ejemplo, ¿no? Depende del tamaño de la asociación, pero sí que es verdad que se suelen compartimentar mucho este tipo de responsabilidades y hay uno que sabe de SEO y a veces, cuando son organizaciones ya con una cierta experiencia, dos, por si acaso se muere el primero. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, igual es difícil llegar a conformar un grupo con tantas personas interesadas en determinada temática cuando estamos hablando de cosas muy concretas, ¿eh? Sí, bueno, supongo que igual, según cómo lo propongas, igual el hecho de que empiecen a entender qué es el SEO, ¿sabes? Tampoco tienes que explicar cómo hacer SEO, sino entender el SEO, porque sí que he visto en asociaciones que la mayoría de veces todos participan en la generación de contenidos. Igual no en el hecho de meter el contenido en la web, porque no saben meterlo, pero sí el generar el contenido porque ven información aquí, lo publican en su muro de Facebook, luego ven tal. Entonces, igual si tienen nociones básicas de qué es lo que necesita el que sabe meter las cosas en la web, igual así se sienten más partícipes, ¿no? En el hecho de, joder, mira, te paso aquí esta noticia, pero ten cuidado con esto, te paso ya la foto hecha y hacen un poco de cadena de montaje y van. Pero yo creo que al final, cuanto más noticias y más cosas saquen, también es mejor para ellos, si todos colaboran. Y la gente que está yendo a la hackathon, bueno, yo creo que podríamos aprovechar y que cuentes un poco en qué ha consistido la última hackathon que habéis hecho en Madrid, porque habrá gente igual que nos está viendo y no sabe exactamente qué es una hackathon y qué tipo de organizaciones tienen acceso a los beneficios de una hackathon. Sí, no, la cosa es, antes en el mundo del desarrollo que yo me movía, siempre me venían asociaciones preguntando a ver si les podía ayudar con una página web y este tipo de cosas. El problema es que yo mi tiempo ya lo donaba, digamos, a la comunidad WordPress y el día tiene 24 horas, no puedo hacer todo. Pero sí que puedo organizar un evento a fin de semana donde diferentes tipos de perfiles profesionales o incluso no profesionales que más o menos saben un poco de WordPress ayuden a crear las páginas web de asociaciones. Todo lo que hacemos es nos juntamos un fin de semana, creamos diferentes equipos de trabajo según las necesidades de las asociaciones. Por ejemplo, igual viene una que ya tiene una web. De hecho, hay una que es más Science, que está muy guay esta asociación sobre científicos y demás, porque intentan que lo bueno de esta asociación es que lo que intentan es que tú para terminar tu carrera de biología o de ciencias no tengas que irte a una revista especializada y sacar un artículo para que, digamos, ya hayas terminado la carrera en sí y ya tienes un artículo publicado. ¿Por qué? Porque generalmente estos artículos cuestan mucho dinero. ¿Sabes? Porque al final son revistas muy reputadas donde tienes que ir apadrinado y tal y cual. Entonces, claro, hay demasiados alumnos como demasiados profesionales como para que todos puedan publicarse en esa revista. Entonces, esta gente lo que está haciendo es juntar a científicos de renombre y entre ellos hacer una revista gratuita donde, gracias a que todos los científicos de renombre están detrás, entre ellos ya se validan lo que es ese artículo y que esta gente sabe, ¿no? Cuando haces este tipo de tesis, esta gente sabe. Y es a nivel internacional. Tienen ayudas de Google, o sea, tienen charlas en Boston, o sea, realmente lo están moviendo muy bien y está en castellano, más Science. Y entonces ponen artículos muy interesantes para la gente común como nosotros, que no tenemos ni idea, pues ponen cosas muy interesantes y a ellos les sirven para ir redactando y ir haciendo tesis. Entonces eso mola. Por ejemplo, estos ya tienen una web y ya la tienen bastante avanzada. ¿Qué pasa? Que la programación que tenían no estaba muy bien hecha. Entonces les fallaba mucho lo que es la caché, no era perfecto, no funcionaba muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Le pusimos un par de programadores, que entre ellos está, por ejemplo, Ignacio, que ahora trabaja en HumanMate. Joder, que de esto saben. Sí, entonces, en un fin de semana les arreglaron mogollón de los problemas que tenían. Que luego había otra asociación que estaba empezando y no tenía página web. Bueno, pues se pusieron a trabajar con ellos un diseñador o una diseñadora, implementadores, alguien que le vaya haciendo el logo. Entonces, de esa forma, ese fin de semana ya salían con una web hecha. Y también lo interesante es que les damos formación sobre cómo utilizar WordPress. Es una formación de 3 horas, o sea, no se puede hacer todo el fin de semana, pero por lo menos con esa formación de WordPress ya saben cómo se utiliza. Y además, cada grupo les enseña cómo utilizar su página web. Porque yo les enseño, a algunos les enseña WordPress, pero luego se les enseña cómo editar cada apartado de su web. Porque igual alguien ha usado Elementor, otros ha usado vía Builder, otros no lo hacen mediante widget. Entonces les explican ya de forma precisa cómo tienen que cambiar sus cosas. Así que salen de allí con una web y sabiendo cómo editarla. Genial, he visto que además en las fotos que había algún miembro del club por ahí también echando un cable, me parece a Dani Serrano, ¿verdad? Sí, Serrano estaba allí liderando uno de los equipos, así que
un saludo a Dani, lo hicieron muy bien. Encontramos una manera de poder hacer la web sin todavía las DNS ¿cómo se llama? Propagadas. El punto es, tú le apuntas la IP del servidor, como ya está asociado a ese dominio, en tu localhost le pones que ese servidor es ese dominio y ya está, ya puedes trabajar a gusto. Están un poco con nervios porque son 48 horas de DNS, pero ya me he fijado hoy y la web funcionaba. Así que... Genial, genial. Por eso, todo perfecto. Qué guay. Y sí, la verdad es que muy guay. Y aparte no es solo la web, porque por ejemplo a uno de los de las asociaciones lo que hicimos fue crearles los emails, asociarles estos emails al Gmail para que así de un mismo sitio puedan responder a todo. Entonces no es solo la web ahí qué bonita o qué bien se ve, sino que cada uno de los asistentes aporta lo que puede, ya sea sistemas, ya sea de copy, ya sea diseño gráfico, implementar, simplemente meter contenidos, hacer documentación, enseñarles a hacer un poco de SEO de cómo escribir los textos, pues un poquito de todo. ¿Qué características tiene que tener una organización para poder participar, para poder beneficiarse de una hackathon? ¿Y cómo habéis contactado con los que han participado, por ejemplo, en esta edición? Pues esta edición han venido la mayoría porque la han visto de casualidad o porque uno de los participantes ya conocía asociaciones y les ha invitado a inscribirse. Lo malo es que muchas veces no sé por qué las asociaciones se inscriben pero luego no responden a los emails. Entonces no he sabido por qué, pero bueno. De hecho, una me sorprendió porque nos respondieron que habían contratado a un profesional para hacer la web. Yo le dije, bueno, aquí también hay profesionales, pero entiendo que, ¿sabes? Es como, ¿por qué no pruebas? Porque justo era la semana siguiente, o sea, realmente solo tienes que esperar una semana. ¿Por qué no pruebas? Que te enseñen de forma gratuita, ves cómo funciona WordPress, te hacen una base y luego ya si quieres contratas a un programador externo para que lo finalice o lo mejore o lo que tú creas oportuno. Pero al menos ya que solo tienes que esperar una semana y no te urgía, pues espera un poquito. Lo único que pedimos es que sea una asociación sin ánimo de lucro. Intentamos que sea oficial, pero al menos así asegurarnos nosotros que no es alguien que, bueno. Y si no es oficial, pues que nos parezca interesante el tema y que realmente estén interesados en hacerlo oficial y en ayudar a gente o en ayudar a lo que quieran ayudar en ese momento. Y lo otro que miramos es que no sea gente con cosas muy avanzadas que realmente estén buscando por buscar. De hecho, yo tengo una web que me ayude. No, porque si hay... Todo depende de cuántos inscritos haya para ayudar, pero si hay suficientes inscritos, lo que miramos es que por lo menos primero vayan los que más necesidades tienen. Y la mayor necesidad es estar en Internet. Claro. ¿Vale? Podrás estar mejor, podrás estar peor, pero al menos tener una web y que te vean y que tú puedas transmitir tu mensaje y recibir ayuda. Si no tienes esto, te ayudamos. Si lo tienes, pero hay otras que no lo tienen, priorizaremos e iremos con ellos. Muy bien. Esto, has comentado que eran 48 horas, bueno, que son dos jornadas, ¿verdad? ¿O es una única jornada? La primera la hicimos de 24 horas seguidas. Eso es muerte para los que están allí. Porque hicimos un desayuno mediterráneo que era un Red Bull con un sándwich de máquina y eso no es muy saludable. Entonces, lo que hemos hecho en este caso es hacer el sábado lo grueso y luego el domingo igual hasta las 6 y en este caso estuvimos hasta las 2, hasta antes de comer. Pero con el grupo que estábamos nos parecía que era suficiente y estuvimos hasta las 2. Pero sí, la idea sería cortar las 24 horas en 2, digamos. 12 claro. y 12. Porque además supongo que sería complicado encontrar un sitio donde celebrar la hackathon que puedas hacerlo de noche, que te puedas hacer 24 horas seguidas, ¿no? Sí, encima de noche y en fin de semana. Claro, porque eso también, encontrar un sitio que te abre sábado y domingo es complicado. En Bilbao no hubo problemas porque el Hotel Gran Bilbao nos dejó ahí el sitio y confiaba en nosotros, que mientras no saliéramos a lo modo fantasma y molestáramos a los que estuvieran allí, que no había problemas. Entonces, los ninjas del hackathon. Sí, teníamos encima todo lo que es el track B de la WordCamp Bilbao para nosotros. Así que estábamos por ahí libres. Teníamos un par de sofás encima que nos trajeron. Estuvimos cenando viendo Sharknado, en plan para despejar un poco la mente. Para no tener que pensar mucho. No, bueno, ¿qué ponemos? Venga, Sharknado. Echamos unas risas y seguimos trabajando. Pero sí, el sitio puede ser un problema. Pero bueno, si lo intentas explicar bien de que es una asociación sin ánimo de lucro y lo que intentas es ayudar, no suele haber problemas. Y bueno, la idea ahora del WordPress Hackathon es intentar que sea como una WordCamp y que cualquier organización de Meetup local
pueda organizar un WordPress Hackathon. Podríamos abrirlo cualquiera, pero primero empezaremos solo con las meetups porque creemos que saben de WordPress, creemos que tiene una red de contactos que pueden ayudar directamente sin tener que comerse mucho la cabeza y entendemos que va sobre la línea de la comunidad y que no se saldrán de esa línea, que al final es lo importante. Al final hay mucha gente que busca, bueno, el hacer las cosas para ellos mismos y eso no es lo que buscamos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es trabajar en la web, a ver si para antes de verano conseguimos tenerlo todo listo. Y nos gustaría explicar hacer un case study de cómo está hecha la web para que igual otras asociaciones o otros proyectos también lo puedan utilizar. Que sería el hecho de hacer un multisite para que si alguien de, por ejemplo, Irún dice quiero organizar un WordPress Hackathon, nosotros hagamos un clic, le creamos la web con un subdominio, activamos los 3 plugins, tendremos 3 plugins que lo que hacen es, uno es para asistentes, entonces tú cuando activas el plugin te crea la página de asistentes y la página de inscribirse. Asistentes, digamos, los voluntarios. En la página de inscribirse. En la página de inscribirse tiene un formulario en el cual te pide los datos necesarios para ver si puedes colaborar de alguna forma y también saber en qué puedes colaborar. Entonces, una vez que envías el formulario, en el backend, en el panel de administración, te crea un post de asistente, de voluntario, y te lo crea en modo borrador. Entonces, el organizador lo único que tiene que hacer es acceder a ese post, a ese artículo, ver los campos que están puestos de su Twitter, su perfil, su descripción, su bio, y si le da a publicar, ya ese asistente está confirmado. Cuando envía un formulario le llega un email, gracias por inscribirte, te contactaremos lo antes posible, y cuando se publica le llega otro email diciendo, oye, ha sido confirmado y ya está aquí. De esa forma, la gestión que tiene que hacer un organizador en cuanto a los asistentes es revisar quién se ha apuntado y aceptar o no aceptar. Entonces no tiene que crear nada, ni formularios, ni páginas, ni nada. Y lo mismo funciona con asociaciones que se quieran inscribir y con sponsors que quieran colaborar. Entonces en el sponsor ya te ponen que quieres colaborar. Además, algo guay que hemos hecho es que si una asociación se inscribe y se le acepta, lo que hacemos es dar esa opción al asistente. Esto es, si hay una asociación ya inscrita y participando, el asistente tendrá una opción de escoger a qué asociación quiere ayudar. ¿Por qué? Porque hemos visto que si hay una asociación de perros, si a ti te gustan los perros, claro, querrás colaborar con esa asociación. Entonces te sentirás más parte, más involucrado en ese proyecto y le ayudarás muchísimo más. Entonces eso también lo tenemos programado para que de forma automática, si hay alguna asociación inscrita, te sale un checkbox y escoges cuál es la que quieres ayudar. ¿Que te da igual? Pues te pondremos en el grupo que más te necesite. Claro, tiene sentido porque si es cualquier tema en el que tú te sientes más implicado, más afectado, pues evidentemente vas a poder trabajar más a gusto. Y es una ventaja para las dos partes, claro. Sí, seguramente si estás ahí participando tendrás algo de experiencia con otras asociaciones y seguro que les puedes aportar mogollón de información sobre cómo otras asociaciones están haciendo las cosas. Con ideas y consejos, no solo la web, sino ya encima el cómo operar o cómo hacer cosas. Entonces, por ahí van los tiros. Poco a poco, está todo el código en GitHub por si alguien quiere ayudar. Pondremos los enlaces y abiertos estamos a las ayudas. Y luego el patrocinio, pues vamos a hacer tipo WordCamp en el sentido que tú puedas patrocinar a modo global un dinero al año y así colaborar en todas las WordPress Hackathon o de forma puntual en las que te interesen. Está muy bien. Dime. No, te iba a preguntar que, claro, al margen de lo que es la creación del sitio, entiendo que cada una de las organizaciones además tiene que adquirir un dominio, reservar tener un hosting para trabajar. ¿Todo esto cómo se gestiona? ¿Eso lo pagan ellos de su bolsillo o la organización lo gestiona de alguna manera? Ahora mismo las asociaciones se tienen que pagar su dominio, porque entendemos que el dominio tiene que ser suyo y que lo tengan donde ellos prefieran. Les damos algunas recomendaciones de dónde comprarlo, pero que esté a su nombre y que el pago esté hecho por ellos. Pero al final 10 euros no es dinero, realmente, ¿vale? Pero luego tenemos lo que es el hosting, que en este caso tenemos a SiteGround, que patrocina todo el año de forma gratuita. Y aparte de todo el año, sabiendo cómo es Moncho en este caso, mientras siga vivo, supongo que no le costará nada darle al botón de renovar y dejárselo, pues mientras él siga en SiteGround, pues dejárselo gratis.
Eso es lo que intentaremos, que sea gratis, pues hasta que se vaya en otro hosting o hasta que Moncho pues vaya a otra empresa. No digamos pasar a otra vida porque suena mal. Entonces, por esa parte, digamos que ya tiene el dominio y el hosting. Hemos intentado hablar con empresas de temas para ver si nos ceden y demás, pero no ha habido suerte. Entonces, bueno, en ese caso lo que hacemos es utilizamos una plantilla gratuita, salvo que la asociación quiera una plantilla premium. Les explicamos los pros, les explicamos los contras y ya ellos deciden al final de su web y nos amoldamos a lo que necesiten. Generalmente con el gratuito es con el que tiran, ya tienen tiempo a futuro para cambiarlo y demás. Y tiramos de Elementor porque creemos que es algo muy sencillito. Explicamos cómo funciona y nos ayuda bastante a ordenar y gestionar las cosas. Y en Elementor usamos la versión free. ¿Vale? Hay una versión premium, pero volvemos con lo mismo. Salvo que ellos quieran y paguen la licencia, nosotros no metemos licencias. Más que nada porque luego les atas a ello. Y eso no está bien. Claro. Y luego lo que igual alguien se pregunta es cómo gestionamos el patrocinio. Porque es siempre la duda de siempre. Estos son asociaciones sin ánimo de lucro, el evento es sin ánimo de lucro, pero ahí hay un dinero moviéndose. ¿Cómo se hace? Vale, hay una opción, por ejemplo, con SiteGround. Como yo trabajo en SiteGround, que lo que hago es pagarlo yo y luego SiteGround me lo devuelve. Entonces, pues ahí no hay problema. Pero lo que vamos a hacer es, tenemos la asociación de AdWeb, que es una asociación sin ánimo de lucro, que está todavía en proceso de oficializarlo, porque todavía no nos han dado el CIF fijo, tenemos el provisional. Entonces, lo que haremos es utilizar esa asociación sin ánimo de lucro para facturar. De esta forma, esta es la que gestionará todo lo que son los pagos de patrocinio o reservas de espacios de ayuntamiento, porque muchas veces el ayuntamiento te exige que sea una asociación, no puede ser un particular y ese tipo de cosas. Entonces, digamos que AdWeb va a hacer un poco de funcionamiento de la fundación de WordPress, por ejemplo, pero abierto también otro tipo de eventos, de software libre y demás. Pues genial, la verdad es que claro, es que todo este tema de económico y toda esta historia siempre es un tema complicado, ¿no? Y trabajar siempre con una entidad por detrás, pues la verdad es que facilita mucho y os lo habéis currado, la verdad, con el tema de la formación de AdWeb, la verdad es que además ya sé de buena tinta que os ha costado un dinero también de vuestro bolsillo y una serie de esfuerzos, la verdad que se agradece que os lo hayáis currado para que esté ahí y se pueda usar para este tipo de cosas que al final va para el beneficio de todos, la verdad. Sí, y luego encima, muchas veces hay veces que te sientes mal por cómo actúan algunas personas, pero luego ves el final y dices, bueno, pero merece la pena. En el sentido de que siempre hay gente que se apunta, imagínate, a una meetup y luego no se presenta. Te duele al principio cuando ves que no vienen, pero luego cuando ves a la gente feliz dices, pues ha merecido la pena. O hubo gente que se presentó al hackathon, nos apuntó y luego no aparecieron por allí. Por suerte no teníamos muchas asociaciones, pero si íbamos a tener asociaciones de más, hubiéramos tenido un problema. Y al principio del sábado estás ahí, joder, esta gente que estás aquí haciendo las cosas, bueno, por amor al arte, digamos, que no estamos cobrando nada, estás dando tu palabra, encima puse una frase que había que leerla para poder dar al checkbox, que era, estás dando tu palabra, o sea, no era en plan así, voy a decir, no, estás dando tu palabra, que vas a asistir porque es un evento sin ánimo de lucro, tal, y marcas el checkbox. Y aún así te das cuenta que hay gente que no se presenta, o sea, no te da ninguna explicación, que igual tienes trabajo, igual tienes algo, no hay ningún problema. Hubo gente que avisó y listo, sin problemas, cada uno tiene su vida. Pero no decir nada, entonces el sábado estás un poquito, pero el domingo cuando ves que la gente te está dando las gracias, cuando te dicen que por fin entienden WordPress, cuando ven que ya tienen una web, entonces son esas cosas que dices, bueno, merece la pena. Pero yo te digo, yo el sábado estaba en plan, no voy a organizar ninguna más. Estabas con un calentor porque, claro, ya no organizo más, porque paso, si yo estoy aquí, porque no solo el tiempo el fin de semana, yo al final he tenido que invertir tiempo en hacer la web, he tenido que invertir, contactar con las asociaciones, encima son gente que no sabe, entonces no es un email, vamos, tal, vale, perfecto, no, son 15 emails, porque les tienes que explicar las cosas de muchas formas para que puedan entender qué es lo que está haciendo. Porque una asociación me dijo, oye, que vamos a ir 10 o 12 personas. Claro, yo le decía, ¿pero por qué 10 o 12 personas? No entiendo. O sea, o hemos explicado mal el concepto de qué va esto o no entiendo. Claro, hay muchas veces que se piensa que es un taller y quieren ir 12 para aprender. Claro. Email, les tienes que explicar y vuelve. Entonces, no es tiempo solo del evento, sino que encima es tiempo de todo el mes y de mes y medio de tener que estar organizando todo, que no se organiza solo. Buscar patrocinadores, intentar que haya cafés, intentar que haya cosas que no va saliendo porque todavía estamos empezando, pero
todo ese trabajo hay que hacerlo. Entonces, pues sí que dentro tienes el cabrones. Pero bueno, cuando llega el domingo ya te das cuenta que la gente está agradecida, te das cuenta que luego te siguen mandando emails, te dicen que muchas gracias, que la gente está súper contenta en la asociación. Todo eso también, pues, está guay. Claro, la verdad es que las personas que organizamos eventos de algún tipo, y yo creo que todavía más, no sé por qué, con los eventos que se convocan de forma digital, el nivel de compromiso a veces del asistente que no tiene un poco la conciencia de las cosas que implica montar una cosa, y no digamos ya una hackathon que implica a 2 partes, ¿no? O a 3 partes, la organización, los voluntarios y las ONGs que vienen a disfrutar un poco del servicio. Y Claro, patrocinadores. y patrocinadores, 4 partes, es cierto. Claro, todo eso genera una serie de necesidades y una serie de compromisos que a veces cuando nosotros le damos a enviar ese formulario, pues igual no somos totalmente conscientes, ¿no? De que esta gente perjuicios luego cumplimos con nuestra palabra. Como dices, da igual que pongas un checkbox diciendo que te comprometes a si no voy a entregar a mi primogénito o voy a tener que traer la cabeza de un dragón o alguna cosa así, porque yo creo que no somos conscientes. Creo que el hecho del botón de enviar es tan fácil, esa parte hemos cubierto tan fácil la usabilidad en ese sentido que a veces no somos conscientes de lo que implica, ¿no? En muchos casos. Vale, no sé si te está rozando el micro con la chaqueta. Con chaqueta, puede ser. Ahí, enséñanos el pecho lobo. Ahí sí, está. pero al final es lo que tienen estos eventos. Y ya cuando organizas meetups y todo eso, también te das cuenta que bueno, que es lo que pasa. Por suerte en Bilbao, desde un primer momento fuimos un poco estrictos en ese caso y le mandamos un mensaje, ¿no? En plan amable de, mira, somos voluntarios, tal, si no puedes darle a reservar, no, y ya está, no hay ningún problema, pero no nos dejes colgados. Y te das cuenta que cuando un equipo no hace eso, la gente realmente no le importa no avisar, no le importa nada porque es gratis. Entonces nunca se valora, sobre todo lo gratuito, nunca se valora en esas cosas. Kaixo, hola. San Caixo. San Caixo. ¿Ves? Hala, venga. Que tengo aquí los visitantes del otro lado. El futuro de la familia Moratinos. Sí. La futura WordPresser. Sí, no se irá a Joomla. No, seguro que no. Aquí vamos a hacer cantera seguro. Sí, igual pueden estar de voluntarios también en la WordCamp. Sí, para eso no sé yo si van a dar mucho el callo. Enredar sí, pero todavía son muy pequeñas. Creo que hay una norma que hasta por lo menos los 11 años no se puede ayudar a una WordCamp. ¿No? No conozco. Me la acabo de inventar. Porque si no necesitaría un equipo de voluntarios para controlarlas. Bueno, iría Serían también los metavoluntarios. Sí, pero por eso digo, creo que ya tiene 11, 12 años y ya es una edad en la que ya sí que puede responsabilizarse de cosas. Una KidsCamp se puede hacer. Que de hecho en Costa Rica va a haber KidsCamp. Ajá. Que también patrocinamos Costa Rica y está viendo ahí que va a haber una KidsCamp. Entonces eso es un poco lo que es el hackathon y lo que es organizar eventos sin ánimo de lucro, incluso eventos que son de pago. Entonces, muchas veces te das cuenta, tuvimos en mayo, creo que fue en un evento de estos en plan, la entrada cuesta 90 euros, solo una mañana, o sea que tampoco te pienses que es como una WordCamp. Y hay empresas súper grandes por detrás, estuvo allí Porsche dando una ponencia, explicando cómo hacía las cosas. O sea, realmente el evento estaba chulo, ¿eh? Pero habíamos 30 personas ahí, en una sala de 200. Yeah. ¿Sabes? Incluso en una esto de pago, la gente, bueno, pues tengo mis cosas, no puedo ir. Seguramente en ese tipo de eventos la mayoría de veces el que paga es la empresa. No, generalmente no sale del dueño el dinero del trabajador. Pero, bueno, tengo otras cosas que hacer, no voy a ir. Y a mí, pues me da lástima, aunque sea un esto de pago y sé que tienen patrocinadores, pero, tío, estás organizando algo y la gente no sé, no acude. Y eso a mí me da lástima como organizador. Sí, sin duda. Además, claro, ¿no? Una cosa es no conseguir que la gente se apunte, que ese es el primer reto, ¿no? Que la gente se apunte. Bueno, si la gente no se apunta, pues igual no has dado con el interés adecuado, no has llegado a las personas que les interesa, una serie de... Bueno, es algo que se puede trabajar. Pero claro, cuando consigues que la gente se apunte, pero luego no consigues que la gente asista, ahí es que tienes un problema que es muy difícil de resolver, ¿no? Porque ya no depende de ti, depende de la conciencia y del compromiso de las personas. Y la verdad es que eso sí que, claro, eso es muy difícil de resolver ese problema, es cierto.
Sí, además podemos utilizar este webinar como ejemplo y a ver y sacar algo en claro. Y creo que esto también, si alguien ve este vídeo en repetido, lo podrá también sacarle un poco de valor en el sentido de, es lo que te decía al principio, que igual tenemos que cambiar el hecho de cómo llamamos o cómo tratamos este tipo de webinars, que puede ser muy interesante si realmente hay gente interactuando en el chat, pero que si no hay gente interactuando en el chat, pues pueden ser un poco, yo creo que estamos hablando de cosas interesantes, pero claro, no estamos hablando de algo en concreto. Entonces, vamos a poner en situación, este tipo de webinars de idea de Pablo es hacer un webinar un poco más desenfadado, un poco más light, en el sentido de que no tenga que ser muy estricto, pero que tengamos una conversación interesante, ya sea entre nosotros dos o con gente invitada del chat, como por ejemplo tuvimos la última vez a Fernando. Fernando estaba en el chat y le invitamos y participó como ponente. Y la cosa es que ahora mismo pone preguntas y respuestas, pero claro, no pone de qué. Entonces yo creo que la gente se queda con la duda de si preguntas y respuestas de qué. ¿Por qué? Porque todavía no tiene un nombre como tal el club. Sí, tiene un nombre, tiene una idea, tiene una razón de ser el club, pero no es el club de costura, donde pues tú dices preguntas y respuestas y son preguntas y respuestas de costura. Entonces, claro, cuando tú tratas una temática muy amplia como saber emprender, claro, la gente dice, vale, pero emprender, ¿de qué se va a hablar? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las respuestas? Entonces, igual lo que vamos a hacer es ahora hacer un poco de brainstorming de ver cómo podríamos hacer esto para hacer que la gente le atraiga a venir. Porque, por ejemplo, también en el foro no hemos tenido feedback. Y aunque el foro sea privado y puede que haya gente que lo vea esto y no esté dentro del club, es así. Entonces, esto es un proyecto que está comenzando, es un proyecto que está evolucionando, es un proyecto de un emprendedor que se ha reunido con otros emprendedores y está intentando hacer esto funcionar, que me gusta contar la experiencia porque quizás a alguien le resulte interesante para aplicar a sus proyectos. Y como es la realidad, esto es lo que tenemos ahora mismo, tenemos que mejorar. Así que como tenemos a alguien experto aquí en marketing, le vamos a preguntar. A ver, Pablo, ¿cómo podemos hacer que la gente se apunte a nuestros webinars y encima asista y encima participe? Me estás poniendo aquí en una trampa mortal, ¿eh? Hacerlo así a huevo, a puro Nada, no te huevo. preocupes. Yo lo que he pensado es intentar hacer temáticas. Sí. ¿Vale? Sobre, por ejemplo, que yo creo que se pueden hacer varias temáticas dentro de una, en el sentido de cómo empezar a aprender aspectos legales o cómo empezar a emprender aspectos de marca personal, cómo empezar a emprender aspectos técnicos de la página web, de cómo tener tu portfolio y todo eso. Entonces, igual, si hacemos este tipo de cosas dentro de cómo empezar a emprender, pues resultaría interesante. O incluso otro tipo de temáticas en el sentido como captar clientes o cómo hacer crecer tu negocio online, ese tipo de cosas. Yo creo que hay dos partes, ¿no? Una es la parte temática, que sin duda el hecho de ir afinando los temas que se eligen, que incluso se podrían elegir un poco en base a propuestas de los propios miembros del club. Y otra parte está luego la de que es más difícil de resolver, esta segunda que voy a decir, es el saber si el horario de los webinars son lo más adecuado para los miembros del club. Quiero decir, no sé hasta qué punto estamos evaluando las características un poco de la vida profesional de un miembro del club Emprende o Muere. Porque de alguna forma vamos a suponer que casi todos sean freelance, que casi todos sean autónomos, aunque es verdad que muchos están en fases previas. Probablemente ellos tienen más disponibilidad dentro de un horario laboral para un tipo de actividad con su profesión, ¿no? Porque esto no deja de ser una parte formativa, digamos, y de una parte de compartir temas profesionales. Que, por ejemplo, un horario como el de esta noche, en el que pues igual tienen que estar disfrutando del webinar, como ha venido ahora mi hija aquí, con la mochila al lado. No lo sé, probablemente con los contenidos, otra cosa que adapte a las características de la rutina de vida del emprendedor. Es algo que tendríamos que meditar. Lo que pasa es que, claro, aquí nos adaptamos también un poco a la disponibilidad tuya, ¿no? Como organizador de los webinars. Sí, pero claro, lo que hay que entender es que yo tengo un trabajo de 9 a 6 que, claro, me imposibilita el hecho de coger y hacerlo a las 4 de la tarde.
Claro. Pero, claro, todo esto yo creo que al final es hablarlo, ¿no? En el sentido de que igual hablando con la empresa podría decir, oye, mira, ¿te parece que los martes de tal a tal hora no trabaje y lo recupere un poco más tarde? Pero luego también entran en juego los eventos que organizamos, los eventos a los que asistimos, las meetups y todo ese tipo de cosas que ya son muy variables. Porque claro, mi idea era, venga, todos los martes a tal hora, pero claro, igual los martes hay webinar también de Sidra, o no hay un evento, o hay una meetup. Entonces también yo tengo que jugar un poco en el sentido de que no tengo un horario fijo donde pueda decir, venga, pues todos los martes a estas horas o todos los miércoles a esta hora hacemos el webinar. Por lo tanto, yo creo que igual estaría bien hacer una encuesta a los miembros del club, incluso contando que estos webinars son abiertos, lo que es el directo, hacer una encuesta no solo a los miembros del club, sino a todo el mundo, a los seguidores que haya del club y preguntarles cuándo preferirían el webinar. Porque, por ejemplo, Claro. en Sidron cuando organizamos un webinar sí que te vienen 300 personas. Vale, entonces sí que creo que un webinar puede ser interesante. Habrá que darle la tecla con qué webinar o qué tipo de temáticas son lo que interesan a la gente. Está claro que tampoco tenemos un volumen de miembros y un volumen de seguidores en redes sociales tan grande como tiene SiteGround, pero sí que igual tenemos una red con las cuales podemos moverlo e intentar llegar a más gente. Así que, no sé, supongo que lo siguiente es hacer una encuesta y ver qué fecha y qué hora es mejor. Porque igual incluso hay gente que dice los domingos a las 7 de la tarde. Porque igual es un momento de estar en casa y de no hacer nada, estar simplemente en casa. Aunque sería meter horas extra. Claro, no queda, ahí es hay que verlo. Desde luego el aspecto de encuesta y darle la posibilidad a la gente que nos dé su opinión, seguro que va a ser para bien. Y luego, bueno, de hecho, habrá gente seguramente que no conoce que es precisamente la posibilidad de... Creo que hemos perdido a Pablo en estos Más momentos. Espera, Pablo, creo que te hemos perdido. Ahí. Hola, Pablo. Estamos perdiendo a Pablo. Así que igual puedo hacer un monólogo yo solo. Hola, Pablo. Bueno, mientras recuperas a Pablo de su cocina, lo que venimos diciendo, ¿no? Al final tenemos estos webinars abiertos. Lo ideal sería igual intentar hacer un poco más de marketing, intentar moverlo un poquito más. Intentar que la gente se dé cuenta de que al final estos webinars son gratuitos, que estos webinars son abiertos, que estos webinars encima son participativos. Intentamos que el chat esté activo y que la gente pueda hacer sus preguntas. Incluso pueden hacer sus preguntas a través de las redes sociales y nosotros luego lo ponemos aquí, le ponemos voz y le damos respuesta para intentar que este proyecto, al final un proyecto, bueno, empezado de cero, funcione y pueda salir adelante y pueda ayudar a muchos emprendedores y emprendedoras a salir adelante. Veo que Pablo todavía no está, así que puedo seguir yo. Tenemos ya un webinar preparado para finales de marzo. En este caso, creo que será un webinar interesante porque vamos a traer una persona externa al club, un gran profesional que nos va a hablar sobre cosas muy interesantes. No os voy a decir quién todavía, para que sea un poquito de sorpresa, pero nos hablar de cosas muy interesantes y de cómo ha montado un proyecto desde cero y cómo ha hecho que este proyecto crezca, cómo a través de los años, porque ya muchos años ha ido evolucionando este proyecto, porque algo que tiene Internet es que hay momentos donde estás arriba y hay momentos donde estás abajo. Y esta persona nos va a explicar de cómo al principio estaban abajo, de repente hubo un boom y estaban súper arriba, pero ahora las cosas vuelven a estar abajo. Entonces, cómo ha tenido que hacer proyectos paralelos para intentar poder seguir viviendo de esto y poder seguir haciendo una vida de lo que le gusta, ¿no?, a esta persona. Cómo hicieron otro proyecto, cómo está intentando que ese proyecto funcione, cómo siguen trabajando muy duro todos los días para que eso salga adelante. Y parece que tenemos a Pablo otra vez aquí delante. ¿Funciona? Ahora sí. Bueno, es que ha saltado la luz. Estamos con tormenta y ha saltado la luz y se ha apagado el router. Así que es conexión. Es que estamos en una zona, o sea, estamos ahora con una climatología terrible aquí, un tormentón terrible. Y eso, lo siento. Nada, no te preocupes, le estaba dando un poco de chapa sobre el siguiente webinar y sobre cómo van los proyectos digitales evolucionando, ¿no? Como una vez estás abajo, luego estás arriba, de repente ya esa temática no tiene interés y estás abajo, tienes que hacer proyectos paralelos para que intentar seguir vivir de esto y no
y no caer, ¿no? Porque muchas veces pasa que te desilusionas y vuelves a caer en lo que no te gusta de trabajar con cualquier cliente o de irte a una empresa y olvidarte ya de emprender. Y, y un poco lo estaba explicando eso. Si quieres seguir con lo tuyo. Bueno, nada, un poco por retomar lo que estábamos comentando antes. Yo creo que lo mejor es eso, preguntar a la gente a ver qué opina. Y antes se estaba comentando, creo que cuando se ha cortado, creo que no se ha escuchado, que una parte importante sería que la gente fuera consciente, que seguramente no lo saben ahora mismo, que las personas que están, aunque tú lo has comentado de pasada varias veces, creo que incluso formalizarlo, que sería que las personas que están en el chat activas tengan la posibilidad también de entrar dentro de la conversación de forma dinámica, ¿no? Como entró Fernando hace 2 o 3 semanas, que es cuando tuvimos el último webinar. Decir a la gente que va a tener la oportunidad de contar su experiencia en primera persona. No solo, hombre, si nos juntamos cientos de personas, pues evidentemente no va a poder ser posible. Pero eso siempre enriquece y a la gente también le da posibilidad un poco de hablar de su libro, que creo que a todos nos gusta, ¿no? Cuando estamos en un proyecto de este tipo. Sí, incluso yo creo, por lo que la experiencia que tengo, muchas veces no es en esta temática en concreto, ¿eh? O con la gente que yo me rodeo. No es tanto hablar de sus libros, sino hablar de su experiencia. O sea, yo creo que a la gente le encanta contar su historia, le encanta, pues bueno, enseñar que no todo es guay, pero que si trabajas y haces cosas, pues todo puede ser guay. ¿Sabes? Al final, Fernando fue lo mismo, nos vino a contar realmente su experiencia, de lo contento que estaba por haberse lanzado a emprender y que no tenía pensado volver a la empresa donde estaba. Sí, sí. Y además que por lo que le estoy siguiendo, está encantado y... Oye, por favor. Que digo que además está encantado y está a tope de curro, o sea vamos, es genial, vamos. Pues sí. Pues sí, encima yo le conocí creo que fue en Bilbao realmente, porque no le conocía de antes, en Santander creo que no llegamos a coincidir y se apuntó como voluntario en Bilbao y se apuntó a la WordPress Camp y ahí es donde le conocí y siempre con ganas de ayudar. O sea, venga, vamos a hacer esto, venga, vamos a hacerlo todo y la ayuda y luego pues Óscar Abato hasta Santander. Entonces, si tú tienes ganas, siempre las cosas pueden funcionar mejor o peor, más lento, más rápido, pero si tienes ganas y colaboras, yo creo que, bueno, puedes salir adelante. No tienes que tirar la casa por la ventana, como a veces pasa, tener un poco los pies en el suelo. No todo se cumple, eso también hay que tenerlo claro, que muchas veces el mensaje que llega no desde instituciones es emprende, que vas a conseguir lo que quieres, no siempre es así. De hecho, ha hecho mucho daño eso, ¿eh? Eso que estás diciendo tú ahora, eso ha sido desde luego probablemente con la intención de maquillar datos de paro y de temas de este tipo, se ha invitado siempre a la gente a emprender, a veces de una manera, no sé si inconsciente, ¿eh? Pero bueno, pintándolo un poco de color de rosa, que ha hecho mucho daño, por una parte, ese tipo de campañas del gobierno y por otra parte, las tazas de Mr. Wonderful. Han hecho mucho daño en ese sentido. El si quieres puedes, el anímate, nadie va a poder contigo, cada vez que te tropiezas aprendes una lección. Son grandes verdades, pero también hacen que a veces seamos poco críticos con nuestras posibilidades reales, ¿no? Y en ese sentido creo que una cosa ha alimentado a la otra y bueno, ha provocado que haya gente que haya tenido también pues algunos disgustos en los proyectos, ¿no? Sí, pero muchas veces al final también lo que pasa es que somos un poco impacientes, en el sentido de que nos echan del curro y buah, tenemos que emprender. No, porque muchas veces estás caliente y estás caliente por no estar en el paro y llevas 2 días en casa y ya estás que no aguantas y te lanzas con lo que sea. Y ya algo que me di cuenta cuando estaba en Bilbao era que había un local que cada 6 meses cambiaba de tienda de ropa. ¿Por qué? Porque era gente que entraba en paro, cobraban el finiquito y lo que hacían era invertirlo en una tienda de ropa. Encima siempre eran de ropa o de niños o de cosas así. Entonces veías que al de 6 meses se les acababa lo que es el dinero que habían invertido, no tenían recursos, cerraban y llegaba otro y abría. Y al de 6 meses cerraba y llegaba otro y abría. Y era todo el rato lo mismo. Y era como, ¿por qué? ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué nadie de instituciones? Porque al final son las instituciones las que te están dando la formación, porque al final es gente que les han dado una formación de estos de vamos a hacer un proyecto de viabilidad y vamos con ello. Y hacer el proyecto de viabilidad no quiere decir que sea viable.
¿Sabes? Esto siempre te lo maquillan con que es viable y no es verdad. ¿Por qué? Porque sí, igual tienes 20.000 euros de indemnización y suena que es mogollón, pero el de 6 meses se les ha acabado. Alquiler, comprar los materiales, pagar la luz, pagar el agua, hacer el poco marketing que puedan hacer y cómo lo hagan. Y al mes siguiente, alquiler, pagar. Que yo no sé cómo eso consiguen que sea viable las tiendas de ropa. Porque siempre que paso por algún negocio me pongo a pensar, tío, vamos a ver, esta zapatería de aquí del barrio, ¿cuántos zapatos tiene que vender para que las 3 personas que están aquí trabajando tengan un sueldo, se pague la seguridad social y todo lo que hay que pagarles como trabajadores, pagar el establecimiento, pagar los materiales? Tío, pero ¿cuántos zapatos son esos? ¿Cuánto tienen que vender? ¿Cuánto margen tienen para que esto funcione? Y de hecho hay un par de tiendas aquí que, porque soy vergonzoso y me da cosa, pero yo creo que algún día voy a entrar y voy a decir, ¿tú cómo vives? ¿Cómo vives? Porque cada vez que paso por aquí está esto vacío, solo estás tú, hay uno que vende calcetines y yo en plan, ganas dinero aquí, que tampoco es que siempre haya gente, igual en un Zara siempre hay gente, pero en esta nunca hay gente. O sea, ¿cómo consigues salir adelante? O sea, ¿qué estás vendiendo en la trastienda? ¿Qué estás haciendo? Es cierto, hay que tener en cuenta que hay muchos negocios, muchos más de los que creemos, y yo conozco muchos pequeños negocios por dentro, porque tengo muchos clientes que provienen precisamente de agencias de desarrollo local y sitios donde están saliendo pues, muchos negocios al año, en los que es muy llamativo cuando te dicen los números, ¿no? A veces tienen cierta vergüenza o no quieren comunicar públicamente cuáles son los números que están haciendo. Pero yo cuando voy a desarrollar con ellos una campaña de marketing, pues siempre necesito tener una información, ¿no? Sobre ese tema. Sobre todo para ver la evolución, simplemente para medir el rendimiento directo de lo que estamos haciendo. Y te sorprendería ver la cantidad de negocios que hay que no están sacando apenas rendimiento a sus ventas. Pero digo apenas rendimiento a negocios que prácticamente están haciendo pachas, están sacando prácticamente lo mismo que les está costando. Y que por un tema social, por un tema familiar, o a veces un tema simplemente de tener una cierta independencia dentro de tu relación de pareja, pues utilizan ese como un recurso para tener su propia vida y su propia carrera profesional. Yo creo que eso pasa mucho más a menudo de lo que nos creemos. De hecho, lo que suelo ver es, por ejemplo, hay una mercería en Bilbao, en Deusto, y lo que veo es que siempre que paso, ahí no hay ni Dios. Pero tienen un cartelito que pone, se hacen talleres de... Entonces es ahí donde están realmente teniendo beneficios. Están haciendo talleres y están haciendo formación y ahí es donde aprenden. Tiene su grupito de gente que aprende a tejer, que aprende a hacer cosas o hacen ganchillo o hacen lo que tengan que hacer ahí dentro aprendiendo. Y realmente ellos no ganan dinero vendiendo materiales, realmente ganan con la formación. O sea, podrían cerrar la tienda y montar solo una formación, solo que al final, si la gente quiere que vayan allí, pues la tienda es un reclamo, ¿no? Y muchas veces me quedo pensando en proyectos, a ver cómo podrían, joder, que eres un restaurante y que te das cuenta que los fines de semana lo petas, porque realmente a ese barrio es cuando está la gente los fines de semana, entre semana da clases de cocina. O sea, ya tienes las instalaciones, ya tienes los conocimientos, ya tienes al cocinero allí o lo que sea, pagándole el sueldo porque va a estar allí sí o sí. Da clases de cocina, intenta tener un beneficio también de tu tiempo que estás allí. Que no sé si hemos vuelto a perder a Pablo, que en caso que hayamos perdido, pues os tocará volver a escucharme a mí. Entonces, si tenéis una tienda o si tenéis lo que es un negocio con un emplazamiento, con una tienda o lo que sea, intentad también ver otras opciones de ingresos que no sean simplemente vender el producto, porque la formación es una de las cosas que más hace falta siempre hay gente que quiere aprender algo y de lo que se puede sacar bastante dinero de una forma no sencilla, porque dar formación hay que saber y hay que tener ganas y entender al alumno, sino también un poco una forma rápida, ¿no? En el sentido de que tú en un fin de semana si haces una formación puedes tener un dinero rápido. No sencillo, vuelvo a repetir, pero puede ser rápido. Por lo tanto, intentar siempre pensar un poquito out of the box, como suele decir los americanos, en sentido fuera de la caja, e intentar coger ideas de otros negocios. O sea, yo siempre que voy por la calle voy pensando, ¿este cómo podría mejorar? O mira lo que hace este y lo voy a intentar aplicar en mi proyecto. Porque aunque no sea algo aplicable directamente, porque no voy a hallar talleres de mercería, pero sí pues pensar en el sentido de que, joder, montar un negocio por delante que atraiga a la gente, pero que el valor real no sea el negocio delante, sino que sea todo lo que hacemos en la trastienda. Porque quizás eso sea lo interesante.
¿Cómo se puede hacer eso? Pues igual una peluquería es lo mismo. Tú puedes tener una peluquería, pero que sea una academia de peluquería, ¿vale? Realmente el negocio no lo está sacando de la peluquería per se por los clientes, sino que los clientes están pagando un coste bajo porque los trabajadores que están ahí son gente que está aprendiendo. No sé si eso sería legal, pero yo creo que es lo que están haciendo ahora mismo, ¿no? Cuando estás sacando academias de peluquería privadas, no un FP o así. Por tanto, eso también puede ser bastante interesante realizar. ¿Cómo se podría hacer también eso? Pues entiendo que pueden ser con mecánicos así, pues hacer lo mismo. Hombre, ¿te hemos recuperado? ¿Se ha ido la luz? Sí, seguimos igual, siento. Ay, la luz, la luz. Nada, no te preocupes, les está dando un poco de la monserga. Vale, pues eso, les decía que no se fijen solo en que si tienen un negocio con un local o lo que sea, que piensen también la opción de tener un negocio que digamos es la fachada, pero no sea el principal, como podría ser lo de Sí, la mercería. ¿Sabes? Que sea sí. el reclamo, pero que no sea... Se me puede ocurrir, por ejemplo, yo qué sé, un ciber. Sí, un ciber, tú ves el ciber y realmente lo que te llama o lo que tú crees que es el negocio es contratar el ordenador por unas horas y listo. Pero no, haz cosas, aprende, enseña programación, enseña cosas que estás utilizando los recursos que ya tiene, que son los ordenadores, para dar una formación. Entonces, no sé, ese tipo de cosas. Yo creo que esto pasa, antes estoy yo un poco diciéndolo, que pasa con muchos negocios, ¿no? El tener ese negocio en paralelo que se retroalimenta uno con el otro. Y en el mundo de la formación pasa muchísimo. Hay gente que está desarrollando una actividad profesional y por lo menos a mí me pasa, muchas veces en tu actividad terminas haciendo formación al cliente casi sin quererlo. Simplemente como parte de tu trabajo, ¿no? Y cuando te sientes cómodo con ese tipo de cosas, pues lo normal es que si ves que te gusta, porque yo creo que esto es una parte que es muy importante, que te tiene que gustar, si ves que te gusta, pues le saques un rendimiento comercial, se convierta en una parte tuya de tu negocio. Oye, la boicoteadora esta, entre la tormenta y esta. Y yo creo que eso es una parte importante, pero no solamente una parte como en el sentido de no me va bien el negocio, voy a probar con la formación a ver si te va mal con el negocio, va a ser muy difícil que la parte de formación te vaya bien, porque tú vas a ser tan buen formador en tanto en cuanto tengas una buena experiencia profesional. Si yo tengo que explicar a mis alumnos, no sé, cómo hacer una campaña de Facebook Ads, por decir algo, y todas mis campañas de Facebook Ads son un fracaso, pues la idea que voy a poder transmitir va a ser muy pobre, desde luego. Es muy difícil enseñar a alguien a hacer algo cuando no sabes hacerlo tú. Entonces, no lo pensaría como una salida para la gente que tenga problemas con el negocio, ¿no? Sino como un complemento en el caso de que ellos se sientan cómodos con esa actividad. Yo hay muchas veces que pudiendo hacer otro tipo de cosas, escojo hacer una formación porque me apetece, porque me divierto. En general, la verdad es que estas formaciones que el alumno es el que elige venir y no que tienes que ir tú forzado a una empresa para hacer un tema de reciclaje laboral o no digamos ya en un instituto o en un colegio donde los alumnos están allí obligados de alguna manera, pues hombre, el grado de participación en la clase siempre es más pobre. Pero cuando es una elección propia, pues el alumno siempre tiene una actitud mucho más proactiva. Para el profesor es más fácil dar clase y sobre todo es muchísimo más satisfactorio. Muchísimo más y no solamente satisfactorio, sino muchísimo más divertido. Yo me lo paso bomba en clase, como un enano. Sí, dando charlas ya te lo pasas bomba, así que en clase también tiene Sí, que ser sí. La verdad es que interesante. creo que, fíjate, hoy hemos lanzado desde Work and You la llamada Ponentes. Y una de las cosas que he querido, creo que lo he reflejado en el texto de la llamada Ponentes, espero haberlo hecho porque era mi intención, es el invitar a la gente a ser ponente en cualquier evento, en un congreso, que puede ser una WordCamp, pero puede ser cualquier otro tipo de evento, porque es verdad que sufres, la primera vez sufres porque los nervios te atenazan un poco, pero la verdad que es muy satisfactorio y normalmente sueles terminar, supongo que a ti pasa lo mismo, que tú tienes mucha experiencia en esto también, las ponencias como con un subidón, ¿no? Como que te vas creciendo y al final dices, ¡buf! Y sobre todo cuando ves que hay una respuesta positiva del público, ¿no? Te da un subidón y la adrenalina, la verdad es que es algo muy, muy potente en ese momento. Sí, que quieres más, ¿sabes? Que Sí, quieres realmente que eso siguiese. Lo que muchas veces por ejemplo, ahora por la Work Madrid, ahora mismo estoy en ese, es como cuando tienes la negación, tal cual, todo. Ahora mismo estoy en el proceso de mierda, ¿por qué me meto? En el día yo mandé 3 propuestas, una de ellas guay, la controlo, en el sentido de que ya tengo algo preparado y tal,
y 2, que son interesantes porque es lo que tengo que hacer en el día a día, es mi día a día, pero no tengo nada preparado realmente, o sea, no tengo una charla preparada. Entonces, han escogido una de las que no tengo nada preparado. Entonces, es como en plan, joder, en mi cabeza la idea está, porque la idea es hablar sobre cómo tener un proyecto paralelo y no quedarte sin vida social. Pero claro, Sí, sí. yo, decir, yo tengo un trabajo de 9 a 6 y ahí tengo también otro trabajo que, bueno, que es mi empresa y sacar adelante. Y fuera parte, pues tengo los viajes, o estar con la gente, las meetups, que al final, pues aquí en Madrid tienes 2 meetups a la semana casi, los webinars de Sideron. Entonces, ¿cómo salir adelante y no quedarte sin vida social? Entonces yo digo, joder, lo tengo súper claro porque lo hago en el día a día, pero ahora, ¿cómo lo transmito? O sea, ¿cómo hago una charla de 30 minutos donde, que encima ya 30 minutos me están pareciendo mogollón? Yo decía, 20 minutos, un par de slides, explico, rellena 30 minutos y tal. Entonces tienes un momento de negación de en plan, no, porque mandé 3 y no una y ya está, y si me la cogen bien, y si no, no. Pero luego, cuando la das, es cuando dices, vale, parece que ha gustado, parece que ha estado bien, te viene la gente. De hecho, todavía me está escribiendo gente en mi blog sobre la WordCamp Las Palmas. Gente que, bueno, parecías que te gusta hablar y demás, solo que me da vergüenza porque soy nueva, tal cual, te escribo por aquí. Entonces, es gente que realmente les gusta, ¿no? Tu charla y les gustaría seguir hablando contigo y aprender un poquito más. Y eso es lo que te da ganas a seguir a la siguiente. Y he abierto Irún y lo primero que he hecho ha sido preguntarte, ¿de qué puedo hablar? O sea, Sí, porque claro, luego cuando das bastantes ponencias te pasa que al final te estás repitiendo. sí. Porque es justo lo que no pasa ahora, porque realmente lo que estás haciendo es tirar de lo que tú ya conoces. Entonces, muchas veces te repites. Mientras que si tú publicas posibles charlas de lo que no haces generalmente es donde te entra el querer mejorar eso. Por eso te he preguntado de qué quieres que hable, con lo mismo que he hecho en Bajada Onda. He dicho, mira, sé más o menos estos temas que los tengo un poco preparados, pero ¿hay algo que os gustaría saber? Que creáis que yo puedo saber o que puedo compartir. Mm. Entonces, eso también es una buena idea. Es una buena idea. Hay una cosa que cada vez practico más, no sé si de forma consciente o no, que es el utilizar las charlas también como una especie de disparador, ¿no? O de dinamizador de tu investigación, de tu actividad de formación. Quiero decir, una solución evidente cuando tienes que proponer una charla o preparar una charla en algún sitio es la de buscar un tema en el que domines mucho para que seas capaz de preparar una ponencia muy, muy potente en el menor tiempo posible, en el sentido de que tu tarea de investigación sea mínima, ¿no? Sea simplemente la de documentar la ponencia porque tú ya tienes un control del tema. Pero creo que es interesante también salir un poquito fuera de nuestra zona de confort. Buscar una ponencia de un tema en el que tú ya te sientas de alguna forma cómodo, pero ir un poquito más allá. Que tú seas consciente de que para preparar esa ponencia vas a tener que investigar temas nuevos, ¿no? Vas a tener que hacer pruebas y vas a tener que aprender cosas nuevas. Y esto te sirve para tener una ponencia seguramente más innovadora, probablemente, y además te va a permitir crecer un poco en tu conocimiento. Si esto lo combinas, además, que esto ya ha sido la parte que más me ha interesado, con la necesidad que te ha planteado algún cliente, es perfecto. Y te pasa muchas veces cuando te viene un cliente y te propone algo que tú no dominas y dices, pues bueno, en una reflexión rápida dices, creo que esto se podría resolver de tal manera, pero no lo tengo claro. Y a veces, cuando te quedas pensando en ello, dices, esto sería un temazo para una ponencia en un congreso de tal. Y si ya coges esos tres elementos y los combinas, vas a conseguir resolver un problema de tu cliente, aprender una cosa nueva para ti que te va a hacer un mejor profesional y tener una ponencia más interesante. Y todo trabajando en el mismo punto. Sí, pero al final lo que veo es que las WordCamp se va repitiendo siempre las mismas charlas. Claro. Que está bien porque realmente son eventos locales, por mucho que esté en WordPress TV la gente no lo ve. Entonces realmente es interesante esa charla para la gente que está. Pero yo creo que si la gente saliera un poquito de su zona de confort, la podrían hacer mucho mejor. Por ejemplo, yo una de las que propuse a Madrid fue cómo automatizar los emails. En el sentido, tú cuando te unes al club, ya sea como interesado, entonces te meten una lista, entonces te empiezan a llegar una lista de emails, según donde pinchas te añade una etiqueta, se ha hecho clic en esa etiqueta, entonces todo eso está automatizado. Claro, si me llegan a escoger esa charla, sí, bueno, he conseguido que eso esté automatizado y realmente me está quitando bastante tiempo, lo está haciendo yo automáticamente. Pero ¿cómo lo explico? Entonces es ahí donde entras en el sentido de salir un poco de tu zona de confort y no solo explicar cómo funciona la herramienta, porque sí, eso es muy fácil porque lo hago todos los días, sino de tener que hacer una introducción de por qué el email marketing,
un poco de por encima, ¿por qué automatizar? ¿Qué ganas automatizando? Entonces ya tú te estás documentando, ya estás ofreciendo algo diferente a esa gente. Porque muchas veces te típica charla. Os voy a hablar de cómo optimizar tu página web. Haces esto. Tío, eso me lo veo en internet. O sea, dame algo más. Dame por qué tengo que optimizarlo en el sentido de que, ¿qué necesidad? Dame un ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué opciones hay? Vale, ahora empezamos con la parte práctica, esto y esto, y ahora dame un cierre. Pues esto lo hice con un cliente y estas fueron las mejoras, o esto lo he hecho yo en mi propio proyecto y esto es lo que hemos conseguido. Entonces creo que cuando aportas esa parte humana o esa parte personal en una charla es cuando realmente te motivas, porque yo he dado charlas de cómo hacer comunidad, he dado charlas de Génesis, que son muy pero cuando he empezado con la parte más personal, en el sentido de contar mi historia, en el sentido de tal, es donde me encontrado muchísimo más a gusto que acierto algo tan cuadriculado. Porque tengo un ejemplo que fue en WordPress Rivas, que fui a hablar sobre membership sites. Y me hace gracia porque lo primero que hice cuando se sentó la gente es en plan, mira, estaba preparando una presentación, con poco tiempo, pero estaba preparando una presentación sobre qué es un membership site. Y tienes 100.000 artículos sobre qué es un membership site y 100.000 vídeos sobre qué es un membership site. O sea, no te voy a aportar nada nuevo pasándote slides sobre qué es un membership site. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a ponernos en corrillo, porque éramos 10 personas, y me vais a contar por qué habéis venido a la charla. O sea, ¿qué os ha traído aquí? Entonces, uno comentó que tenía un BuddyPress, encima se había metido con un BuddyPress sin tener mucha idea, estaba haciendo una comunidad y con BuddyPress estaba cerrando lo que es el apartado de comunidad para hacerlo privado y tal. Entonces, claro, es ahí donde cogí y les mostré una tabla que hicieron unos chicos sobre qué plugins se pueden utilizar para hacer un membership site. Entonces le dije, mira, tú has escogido este plugin, esta opción, pero también tenías esta que justo para lo que tú quieres te aporta esto. Entonces, ya estaba hablando de esa slide sobre qué tipos de plugin hay de membership site, que iba a hablar en cómo hacer tu membership site, pero le estaba aportando otro punto de vista más personal de esa persona. Entonces se generó un debate en plan mesa redonda y mientras tanto iba intercalando cosas interesantes de la presentación en sí. Entonces creo que es ahí donde la gente tiene que salir un poquito de la burbuja donde vivimos, de la presentación tiene que ser así y oye, lanzarse a abrirse, ¿no? En el sentido de que permite que la gente hable. Si más no lo vas a hacer, si no tienes la respuesta vas a decir que no tienes ni idea. Que creo que pasó un poco en Las Palmas, que fui muy rápido para poder llegar a la sección de preguntas y respuestas en la charla de Las Palmas y yo creo que el debate fue guay. Que no sé si estabas ahí en el debate. No, esa parte me la tuve que saltar. Me estuve viendo las primeras fotos tuyas de Chinorri en el colegio y me tuve que ir porque tenía una cita importante con Rocío Valdivia. Así sí, lo que hicimos fue, hice la charla, pero dejé 10 minutos para preguntas del público. Entonces estuvo guay porque lo que intenté es que la gente dijera qué se dedica para poderle dar una opción en tema de comunidad. Y hubo un señor mayor, que dices ahora de reciclarse y de dar formación y eso, que el tío decía, no, mira, pues yo sé de WordPress. No, primero hubo un chico, este señor mayor, yo sé de WordPress y tal, a veces doy formación, pero no encuentro trabajo, soy un parado de larga duración, ya soy mayor. Y claro, yo le dije, ¿pero por qué eres parado? O sea, ¿por qué estás parado? Y dice, no sé, es que nadie me contrata. Le dije, pero das formación, ¿no? O sea, ¿por qué no te dedicas a la formación? Porque la das, te gusta, pues dedícate a ello. Y me dice, claro, pero no sé cómo encontrar clientes. ¿Sabes? Que suele ser que cuando estás acostumbrado a trabajar en una empresa, no interactúas con clientes y cuando sales fuera es locura en ponerte a buscar clientes. Entonces, pues le comenté, pues mira, si lo que puedes hacer es ir a las meetups de Las Palmas, dar charlas, la gente te conoce y cuando alguien ha visto cómo das formación y si le gusta, te contratará para formación. Y justo, como era un debate, habló otro chico y decía, mira, llevo muchos años trabajando en Drupal, ya tengo 50 años, creo que no sirvo ya para trabajar en Drupal, es demasiado estrés, tal. Quiero empezar con WordPress, ¿dónde puedo empezar a hacer cosas sobre WordPress? Y dije, pues mira, lo que puedes hacer es irte a la meetup de Las Palmas y a ir aprendiendo sobre WordPress. Encima creo que hay alguien en Las Palmas que da formación de WordPress. Entonces es así donde no es una charla preparada. Sí la primera parte, pero ahí ya estoy en plan lo que digan. Y si es una temática que más o menos controlas, si es lo que te digas al día a día, sal de ahí, sal de la burbuja de esta es mi presentación y no quiero preguntas, porque así hemos empezado todos. ¿Cuánto tiempo tengo? 20 minutos más 10 de preguntas. ¿Puedo 30 preguntas? 30 de preguntas. Porque nos da miedo las preguntas, pero
te vas dando cuenta cuando vas haciendo más que yo quiero preguntas, que realmente la teoría la tienes en internet. Hazme preguntas, dime lo que quieres y lo miramos. Sí, sí, sin duda. Mira, en ese sentido, lo que estás comentando de la parte comercial, sin duda es. Yo creo que todo el mundo que da el salto al mundo del freelance, todo el mundo presenta siempre ese problema, ¿no? Siempre manifiesta que tiene dificultades para encontrar clientes y tal. Yo creo que no es que sea la parte más fácil, evidentemente, no voy a decir eso, pero es verdad que lo único que necesitas muchas veces es moverte. Y cuando hablamos del networking y a todos se nos llena la boca con el networking en realidad es una tontería, no es más que ir a los sitios y tomar la iniciativa de iniciar una conversación con las personas. Y participar en actividades como las meetups, y no solamente las meetups de WordPress, sino los cientos de meetups que hay en todos los sitios de todo tipo de temas, simplemente el ir y hablar con la gente es una fórmula de encontrar, una fórmula de actividad comercial, ¿no? Una fórmula de encontrar clientes. Y la parte que decías tú, sin duda, de ir a una meetup y hablar. Es increíble cómo a la gente le cuesta tanto desarrollar esa parte, ¿no? No sé si es que vemos que es más fácil poner un anuncio en las páginas amarillas para encontrar un cliente que realmente encontrarlo de una manera proactiva, ¿no? Y sin duda las meetups, las WordCamp, cualquier congreso, eventos para emprendedores que hay en todos los lados, cada vez con mayor frecuencia y en mayor cantidad de sitios, es la mejor manera muchas veces de encontrar no solamente clientes, sino partners, que es una cosa que no solemos darle la suficiente importancia, pero es muy interesante, sobre todo dentro del mundo del freelance, que te va a permitir atacar proyectos más complejos en los que necesites la colaboración de otro freelance, pues ese tipo de socios dentro del negocio, no socios de la misma empresa, sino partners de negocio para desarrollar proyectos más complejos, como digo, y proveedores. Porque también el mundo del networking no es solamente para encontrar clientes, que todos vamos a la caza de clientes a colmillo, ahí a cuchillo, sino el hecho de encontrar proveedores de calidad. Nuestro servicio está directamente relacionado con la calidad del proveedor que tengamos. No digamos, si estamos hablando de gente que se dedica, como hay tanta gente dentro del club, al desarrollo o diseño de páginas web, el tener un buen proveedor de hosting, por ejemplo, es absolutamente vital. No podemos estar hablando, no, yo te voy a hacer en la página no sé qué trabajos de WPO, de velocidad de carga, de no sé qué, cuando luego estás trabajando con un hosting de mierda, ¿no? Por ejemplo. Pues ese tipo de cosas, o con un tema que no es adecuado porque tiene un soporte malo. Ese tipo de cosas son otro de los beneficios que podemos sacar de todas las actividades de networking. No pensar exclusivamente en el modelo de voy a intentar conseguir clientes, sino voy a intentar conseguir buenos partners y mejores proveedores. Sí, encima, algo bueno que tienes cuando asistes a eventos, por ejemplo, voy a hablar de la WordCamp porque es donde más participamos, es que tienes un acceso prioritario a cosas que otra gente no tiene. Por ejemplo, yo tenía una cliente que estaba en una empresa de hosting y tenía problemas. Y yo, por mucho que intentaba hablar con ellos, pues al final es un sistema de ticketing y no hay forma de hablar con ellos. Pero luego resulta que estaban en la WordCamp Barcelona y nos fuimos a tomar algo el viernes por la noche y estaban ahí. Y le dije, joder, mira, tengo una clienta con este problema. Y ahí coge el teléfono, se ponen a llamar y se lo resuelven en 24 horas. O sea, después de estar 5 meses, digamos, de que no te responden, de que tal o cual, como estás ahí, les conoces, pero al final son personas y realmente también van a intentar en ayudarte. Pues lo hicieron en el momento, solo por estar allí. Y Claro. puede ser por eso o conocer gente de, yo qué sé, por ejemplo, un tal Carlos de Cuaderno.io, donde has hablado por email, pero no has hablado en persona y de repente pues ves que te da una masterclass en una cena porque es así, porque le gusta compartir. Y si no hubiera estado allí, pues no lo hubiera conocido y no tendría el grado de confianza que puedo tener ahora en mandarle un email y decirle, oye, quiero hacer una cuenta en Cuaderno gratuita, porque encima le dije, quiero hacer una cuenta gratuita para hacer el curso o para enseñar por dentro cómo es Cuaderno. En vez de tener que enseñar los datos de mis clientes, voy a enseñar Cuaderno cómo es por dentro, en plan, sí, sin ningún problema. Claro, es de donde te pones en la piel de, claro, desde mi casa, cuando hay gente que te dice, ya, pero es que desde mi casa la gente no me responde a los emails. Es que he enviado un email a no sé quién y no me responde. Pues es normal, tiene una vida, estarán saturados y no te puede dar prioridad porque al final no te conoce. Claro. Y seguramente tú actuarás igual como persona. Te viene alguien que no conoces de nada y es como... Pero sin embargo lo has visto alguna vez y dices, oh, sí, ¿cuánto tiempo? ¿En qué te puedo ayudar? Sí, o incluso ha habido, sí, evidentemente no podemos estar presencialmente con todas las personas, pero a veces simplemente el haber interactuado con otra persona a través de las redes sociales de una manera
sana, ¿no? Digo, ¿qué quiere decir? De, pues haber iniciado una conversación, poner un comentario en algún sitio, charlar con esa persona, algo que nos sirva un poco para acercarnos, ¿no? No directamente enviar un mensaje puramente comercial y esperar que eso ya vaya a tener un efecto. Fíjate, volviendo antes, porque no quiero que se me olvide, porque además ahora me lo has recordado cuando has vuelto a hablar del de Cuaderno Carlos se llama, ¿verdad? Ujú. Vale. Sí, ahora por eso me embrete, yo creo que sí. Sí. Su ponencia, la verdad, que estuvo muy bien, fue muy práctica con todo el tema de los impuestos de los productos digitales y tal. Y antes hablabas un poco de las características de una ponencia de calidad, ¿no? De una charla de calidad. Y hay una parte que es muy interesante, que es todo lo que tiene que ver con el storytelling, ¿no? Y cómo a veces cosas que son ampliamente conocidas o muy extendidas, por lo menos, se le puede sacar todavía muchísimo jugo y muchísimo interés. Y en ese sentido me gustaría destacar una de las charlas de WordCamp Las Palmas, de WordCamp Gran Canaria, que fue la de Álvaro Gómez, Mr. Fox Talbot en las redes sociales, que hizo una de Contact Form 7. Para el que no lo sepa, Contact Form 7 es uno de los plugins para formularios de contacto en WordPress, pues yo creo que de los que más solera tiene, ¿no? Es muy antiguo, lleva muchos años en el repositorio. Dio algunos datos muy interesantes sobre el que yo no conocía, como que es el plugin más descargado de toda la historia de WordPress, el que más descargas acumula. Y al principio yo la verdad es que estuve en aquella ponencia, primero porque me apetecía mucho verle a Álvaro, y segundo porque soy súper fan de Contact Form 7 con todas las limitaciones que tiene, pero no sé, le tengo cierto cariño, como muchas tantas otras personas, y la verdad es que no esperaba aprender nada especialmente nuevo. Bueno, algo seguro que vas a aprender, pero no pensaba que fuera a descubrir ninguna cuestión nueva. Y sin embargo, toda la ponencia fue un auténtico descubrimiento de curiosidades de las que no tenía ni idea. Porque fíjate que después de todas las vueltas que le puedes dar a una herramienta técnica como ampliamente conocida como Contact Form 7, se dedicó a hablar de la vida del desarrollador de Contact Form 7, del japonés que es el que lo ha creado, ¿no? ¿Por qué utilizó o por qué, de dónde viene un poco la historia de la portada, del dibujo de portada que tiene Contact Form 7, que es una litografía japonesa, ¿no? Pues ¿por qué aparece esto aquí? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es la historia del plugin? ¿Por qué es el plugin más descargado? Y luego, desde luego, ya una parte técnica, ¿no? Con todas las extensiones que pueden hacer que este plugin sea más moderno y tal. Y ese hilo narrativo que tuvo la historia, la verdad es que nos atrapó a todos. No solamente por la habilidad de narrativa de Álvaro, que sin duda la tiene, sino porque realmente eran curiosidades. Y cualquier persona que está interesada en un producto y que tiene siente cierta comunión con ese producto, sin duda, una de las cosas que más le interesa es saber por qué se ha desarrollado así ese producto. Es más, hay algunas teorías de marketing como la del círculo de oro. Recomiendo en ese sentido buscar en YouTube un vídeo de las charlas TED de Simon Sinek, en el que habla un poco de la teoría del círculo de oro, en el que explica cómo las grandes marcas que han conseguido que la gente se interese por sus productos no suelen hablar del qué es lo que venden o cómo hace el trabajo ese producto que venden o ese servicio que venden, sino el por qué vendemos ese producto, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos conseguir vendiendo ese producto? Cuando tú conoces el porqué, de alguna forma te sientes mucho más alineado con el producto en sí. Y de alguna forma, Álvaro en esta ponencia fue capaz de trasladarnos el por qué el japonés había hecho Contact Form 7, ¿no? Y por qué lo estaba vendiendo de esa manera. Digo, vendiendo, es un plugin gratuito, pero está en el repositorio. Y la verdad es que fue brillante, fue una ponencia muy bonita, a mí me encantó, y aprendí muchísimo. Esperaba aprender un poco y aprendí muchísimo de Contact Form 7. La verdad es que estuvo muy bien. Encima Te es un recomiendo tío, verla en WordPress TV cuando se suba, porque la gente va a aprender mucho de ella. encima es un tío bastante peculiar el japonés. Bueno, realmente todos los japoneses que he conocido en las WordCamp son bastante peculiares. Tenemos algunas anécdotas interesantes con ellos, pero es alguien muy que no le gusta hablar mucho, está, ¿sabes? Aunque estés en un grupo, está ahí a lo suyo, mirando, escuchando, y luego es gente súper profesional que tú le mandas un email, lo contactas por el Slack y te responde al momento. Y está guay, ¿no? Saber por qué han hecho las cosas y más en un mundo WordPress que son gratuitos, que de hecho él muchas veces le han dicho por qué no lo pone de pago, sobre todo hay algunas extensiones que tiene él y ha dicho que no, que él, su filosofía es que sea gratuito, que él es lo que quería desde el principio y que va a seguir así, mientras tenga otra forma de ganarse la vida que él no lo va a cambiar. Así que sí, está bien conocer el porqué de la gente y por qué estamos nosotros aquí, ¿eh? ¿Por qué estás tú aquí?
Sí. En ese sentido, fíjate, también recomiendo verla, la charla que hizo Mauricio Helves sobre las taxonomías, la historia un poco de las taxonomías en WordPress. También fue bonita, ¿no? Porque habló de, no sé, al final estás hablando de categorías, estás hablando de etiquetas, algo que estamos todos los días manejando en WordPress y que más o menos tenemos claro por qué utilizar unas, por qué utilizar otras. Y dijo una cosa que a mí me resultó muy curiosa, que de nuevo un poco va en la misma línea, que decir, ¿has escuchado alguna vez la palabra taxonomías fuera del mundillo WordPress? Es una palabra que está en el diccionario, pero no se utiliza para nada más que para definir un tipo de una característica del gestor de contenidos de WordPress, ¿no? Y la verdad es que simplemente esa reflexión, dije, ya es de esas cosas que te hace pensar, ¿no? ¿De dónde viene esta palabra? ¿Por qué no se usa para nada? ¿Qué significa realmente taxonomía en el diccionario, ¿no? Y fue una ponencia muy divertida por eso, de nuevo, porque cogiendo un elemento pequeño, construyes una historia alrededor de él. Y algo que genere, por una parte siempre de curiosidad, ¿no? Jo, yo creo que de ese tipo de charlas, además de disfrutarlas como oyente, tenemos que aprender mucho, porque nos ayudan a captar la atención de un auditorio, desde luego, pero a captar la atención de un cliente, ¿no? En el momento que estamos en el discurso de nuestro producto. Y yo creo que hay dos cosas ahí, ¿no? El de construir una historia alrededor de algo, el explicar la motivación por la que tenemos algo y algo que has dicho tú al principio, la importancia de que sea la otra parte la que te diga qué es lo que quieres saber, ¿no? Cuando hablamos de las reuniones comerciales, es muy habitual sufrir un defecto, todos los profesionales, que es que llegamos al local del cliente, a su despacho, en una reunión que hemos conseguido tener con él, y vamos con nuestro discurso súper bien aprendido, ¿no? Conocemos nuestro producto perfecto y este es el producto que tengo, te va a solucionar este problema, tiene todas estas ventajas, además yo te voy a dar facilidades de pago y todo, sueltas toda la perorata cuando todavía en realidad ni siquiera has preguntado al cliente a ver cuáles son los problemas que tiene. Igual estás ofreciendo una solución a un problema que no tiene, simplemente porque no hemos escuchado, ¿no? Pues si tú tienes un tema sobre el que va a girar una ponencia, pero te tomas la molestia y se puede, claro, evidentemente hacerlo en un salón con 300 personas es más complicado, ¿no? Pero si tienes la posibilidad de que sea la gente la que te diga cuáles son las cosas que le preocupan alrededor del tema de la ponencia, pues seguramente tú vas a poder ser muchísimo más preciso y la experiencia de los oyentes va a ser muchísimo mejor, ¿no? Pues esto creo que se puede trasladar prácticamente al 100% a la relación con los clientes, la relación comercial. Sí, encima suele ser muy sencillo el hecho de preguntar qué es lo que les interesa. Porque yo, por ejemplo, para WordPress Majadahonda, que desde noviembre que no tiene una meetup, les he preguntado a ver si quieren que dé alguna charla. Les he dado varias opciones y me gusta porque alguien ha respondido y dice, hola Ivonne, la 1 y 3 me interesan mucho. Entonces ya sabes por dónde ir tirando o qué es lo que quieren aprender. En vez de llegar tú con tu charla que vas allí, la sueltas y vas y la gente igual no ha aprendido lo que ha querido, si por lo menos intentas adecuarlo a lo suyo, pues funciona. Como también el hecho de, a mí me gusta mucho que la gente haga preguntas antes de empezar la charla, incluso antes de ir allí. Por ejemplo, lo hice en Sevilla iba a hablar sobre la comunidad y demás, y la gente me preguntó, oye, ¿cómo superas tú el síndrome del impostor? ¿Vale? Si tú me haces esa pregunta en directo, pues te voy a dar una respuesta de unas frases, un minuto así y ya está. Pero si tú me lo haces una semana antes, donde yo puedo preparar algo, preparo unas slides, te doy ejemplos de gente que ha hablado sobre esto para que luego te documentes más y te doy mi opinión un poco ya trabajada, ¿no? En el sentido que te puede ayudar. Entonces eso Claro. también mola. Hay veces que la gente no suele responder y no te aportan feedback antes, pero hay otras veces que sí que lo hacen y eso está guay. Incluso preguntar el nivel. Porque vale, vas a hablar sobre membership site, pero no sabes qué nivel tiene. Claro, claro, claro. Igual te metes a un nivel bajo y de repente todos saben mucho. Te metes a un nivel alto y de repente te viene gente que no tiene ni idea. Y antes que jugártela, pues coges y dices, pregunto antes y que la gente pues dé su opinión. Sin duda, porque además luego está un poco también el aspecto de que no siempre tenemos todas las respuestas, ¿no? En el momento que nos las preguntan, sobre todo. Quiero decir, es lo que comentabas, tú puedes preparar una respuesta mucho más completa ante esa pregunta que si te la hacen en tiempo real. Yo creo que, claro, es verdad que cuando es un tema que ya tienes muy machacado y que has experimentado en otras ponencias, se suelen repetir las preguntas, porque normalmente las dudas son más o menos parecidas y tú ya tienes un poco el tema un poquito preparado. Pero es verdad que cuando te hacen una pregunta nueva, no tienes por qué saber la respuesta de manera automática, porque tú conoces el tema, pero la gente es muy original haciendo preguntas. Y luego hay gente muy inteligente que le surgen dudas que igual a ti no te han surgido.
Y a veces, pues bueno, tenemos que tener también un poco, primero, la humildad de decir, no tengo ni idea de lo que me estás diciendo, no me ha pasado nunca. Y tienes, claro, tienes una capacidad de reacción de apenas unos segundos. No puedes estar en la ponencia de repente, oye, pues espera un momento, me voy a mirar. Igual en 5 o 10 minutos eres capaz de argumentar una respuesta interesante, ¿no? Y de la que se pueda sacar rendimiento. Porque ahora no dispones de ese tiempo en ese momento. No tenemos todo el conocimiento a nuestro alcance, ¿no? Que sí que lo tenemos muy cerca. Y a veces, bueno, pues que te preparen esas preguntas con cierta antelación, pues también da la posibilidad de que luego el contenido sea muchísimo más rico. A mí me ha pasado, me pasa mucho, me pasa todos los días que alguien me pregunta algo en un curso o en una ponencia y no lo sé, no sé la respuesta. Te dicen algo pues que dominas, que lo has sufrido tú, pues no hay ningún problema. Ya que peinamos canas, pues hemos sufrido muchas veces esos problemas, ¿no? De los que te pregunta la gente, ya los tienes resueltos y los conoces. Pero es verdad que te puedes sorprender con algo que no te haya pasado nunca y no lo sabrás. Recuerdo que en mi charla en Gran Canaria, precisamente sobre el tema de afiliados, yo estuve hablando sobre el marketing de afiliados desde el punto de vista del vendedor de un producto, ¿no? La persona que crea el programa de afiliados. Y cuando terminé la ponencia, pues hubo una persona, una chica en la sala, que me presentó una cuestión con un problema desde el otro lado, desde el afiliado en sí, ¿no? Una persona que tiene un blog en el que está colocando enlaces de afiliado, trabaja con un catálogo muy amplio de afiliados y le gustaría tener una especie de CRM en el que pudiera tener organizados todos los programas de afiliados en los que participa. Y cuando me lo dijo, que me preguntó si existía ese recurso, dije, pues no tengo ni idea. Porque mi experiencia a nivel de afiliados, sobre todo, tiene que ver con el de las empresas que crean los programas, no con el de los blogueros, por decirlo de alguna manera, que los explotan, ¿no? Y tuve que decir, no lo sé, no te puedo ayudar ahora mismo, pero si quieres, y me acuerdo que se lo comenté, si quieres cuando termine la charla, le damos una vuelta, lo pensamos a ver qué se nos ocurre. Justo al terminar la charla, esta persona habló conmigo, habló con Rafa Poveda, que es otro compañero de la comunidad muy conocido, y de hecho es el potencial germen de la creación de un servicio específico para esto, porque Rafa tampoco le sonaba que existiera, pero le vio cierto interés. Y bueno, pues es un tema que ha quedado ahí y que pues seguramente si te lo dicen con un poquito más de margen, las personas que ya conocemos un poquito los recursos que hay alrededor de esto, pues lo puedes documentar y verlo rápido. Pero en aquel momento pues tuve que reconocerle que no tenía absolutamente ni idea. Y no es No se malo, me cae, no tienes ni idea. No, claro. No la tienes, que bastante. Mejor eso que inventarte una chorrada que vaya a quedar grabada en WordPress TV y que quede para siempre ahí. Y dices, uy, ¿cómo pude decir eso? De hecho, tengo un ejemplo, ¿no? Este viernes vamos a dar la charla en Móstoles y vamos a hablar de Membership Sites. Entonces, Juanma va a dar la primera parte y te das cuenta como alguien que yo creo que no tiene experiencia dando charlas, se va a centrar en el sentido de explicar qué es un Membership Site, que me parece perfecto. Pero claro, le he dicho, ¿y qué te parece si hablas sobre cómo tú lo tienes montado en Academia WP? Claro. ¿Vale? No solo des la charla sobre qué es el Membership Site, sino pon un ejemplo. Claro, me decía, no, pero tú vas a hablar sobre el tuyo. Yo le decía, joder, pero tú has usado Restrict Content Pro, yo he usado memberships con WooCommerce, son diferentes, aunque sean unas pinceladas, ¿no? Claro. Y claro, yo, para que veas la cosa, le he preguntado en la Meetup a ver qué nivel tiene la gente y qué interés tiene. Y el chico que había comentado Majadahonda también ha comentado aquí en Móstoles y dice, Olivón, no sé mucho sobre memberships y me interesaría salir con las ideas claras sobre lo que hay que hacer y lo que no es para un posible proyecto. Entonces, yo ahora que he leído esto, yo ya no quiero hablar de mi proyecto. O sea, mi proyecto da igual, mi proyecto ya hablaré sobre ello y ya lo publicaré. Lo que voy a hacer ahora es mandarle un mensaje privado y decirle, háblame de tu proyecto. Claro. Y vamos a poner un ejemplo de cómo podrías hacer las cosas, porque al final la teoría es la misma, lo que voy a tener que hacer es lo mismo, se puede utilizar los mismos plugins que os hago yo, pero al menos esa persona va a decir, hostia, pues podría tirar por aquí o no, o podría tirar por otro lado, pero al menos darle una visión a esa persona en concreto. ¿Y por qué a esta persona? Porque ha respondido. El resto de gente que vaya a la mitad va a perderse algo, ¿no? Porque realmente va a ver, crear su membership site y va a ver los ejemplos y va a ver cómo funciona. Pero esta persona, por haber respondido, por tener un feedback más directo justo a sus necesidades, que al final es lo que suele pasar cuando haces preguntas al momento. Que te pueden dar una respuesta, sí, mira, utiliza este plugin, combínalo con esto y ya está, pero te quedas ahí como, no lo estoy viendo porque no es justo lo que necesito ahora. Va un poco en la línea de lo que comentábamos antes, ¿no? Es más arriesgado seguramente como ponente porque te metes en un terreno algo más desconocido, no estás hablando de tu libro y es en el que tienes más experiencia.
Pero, claro, aporta muchísimo más al oyente, a la persona. Bueno, al oyente, seguramente en este caso no va a ser un oyente, sino que va a ser un Sí que va a compinche, estar ahí. porque, claro, va a haber un feedback continuo, ¿no? Que eso está súper bien. Creo que en una meetup eso es oro puro. Me encanta. En ese sentido, es curioso porque me pasó con un participante nuevo en la meetup de Irún, que tuvimos una meetup de SEO. Recomiendo a cualquier persona que vaya a montar meetups de WordPress que una la dedique al SEO porque a la gente le encanta. Yo creo que eso es siempre éxito asegurado. No, Introducción espera, al SEO a ser posible. tienes que hacer dos. Tienes que hacer una que sea teoría del SEO, Sí, SEO on page y SEO off page, y haces una meetup. Y la siguiente es práctica del SEO, instalas Yoast Plugin o alguno de estos y aplicas la teoría. Así ya sí. tienes dos pedazos de meetups. Nosotros nos pasamos de frenada y lo hicimos eso mismo, esa misma estructura, pero en era con dos ponentes. Una hizo una introducción a la teoría y el otro luego hizo una aplicación práctica de Yoast. La verdad que estuvo muy bien. Lo que pasa que, claro, te queda una meetup súper densa. Y sucedió, sobre todo en la primera parte, claro, todos tenemos cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? En el SEO. Y sucedió que se montó un debate en medio de la ponencia de la leche. Entonces estaba la ponente con la... Bueno, de hecho es Cristina Paz, que es una de las Sí, de los miembros mismos. del club, claro. Y entonces, y Cristina, pues hubo un momento, planteó una serie de cuestiones y, bueno, pues hubo gente que le pareció que era interesante comentar algo sobre ello. Y de repente se interrumpió totalmente la ponencia de Cristina, que se quedó ahí con su slide en pause, y se montó como una conversación a tres bandas, bueno, a tres bandas, quiero decir, con tres personas hablando, Cristina por un lado y dos personas entrando desde el público, súper valiosa, porque se estaba intercambiando información muy valiosa. Y había una persona allí que estaba viendo la presentación que esperaba encontrarse en una cosa mucho más clásica en la que Cristina iba a terminar su ponencia y entonces iban a salir las preguntas, que me miraba como alucinada, ¿no? Como diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Pero corta, que Claro, está. claro. Oye, pero Cristina también estaba cómoda, porque claro, se da la situación de que una meetup, normalmente, una meetup pequeña como es la de Irún, pues todos nos conocemos y creo que en ese momento depende del tema, evidentemente, ¿no? Pero en ese momento es más rico el debate, en ese momento, y la participación en la que toda la gente del grupo se siente importante y se siente con la autoridad y con el valor y con el permiso, digamos, de hablar y de participar de forma activa, que yo creo que todos nos sentíamos cómodos, Cristina también estuvo cómoda y sirvió para que, por una parte, se alargara muchísimo su ponencia y, por otra parte, para que todos aprendiéramos muchas más cosas. Sí, de hecho tengo un ejemplo de ese que fue en la WordPress Day en Madrid, que fue mi primera WordPress Day, mi primer evento WordPress y todo, que fue a Madrid, que se generó eso mismo, pero en medio de la WordPress Day, que eran 80 personas allí, y yo estaba flipando. Yo encima estaba por la parte de adelante y tenía que mirar hacia atrás y todo el mundo ahí hablando y tal y cual. Y yo, pero ¿qué es esto? Que tampoco era alguien de eventos, ¿eh? Yo soy un mecánico y no tenía experiencia en eventos. Claro, ahora lo pongo al día, imagínate en una WordCamp Madrid con 500 personas, abrir al público el debate. O sea, eso tiene que ser increíble lo que puedes aprender, porque si ya en una mesa redonda con 4 personas puedes aprender, pues imagínate con otra gente que encima no conoces de nada, generalmente gente nueva, aportando su visión, pues yo creo que te puedes tirar 4 horas ahí charlando, cada uno debatiendo. Sí, sí, es brutal. Y además es verdad, ¿eh? Que en las WordCamp, especialmente cuando la gente se conoce un poco más, suele haber bastante espontáneo, ¿no? Gente que se le ocurre soltar una reflexión en un momento dado durante la ponencia. Y es curioso cómo en ese mundillo, pues eso se acepta con total naturalidad, no pasa nada. Pero cuando llega alguien que es un poco fuera del mundillo, a mí me pasó la primera vez mi primera WordCamp fue la de Bilbao del 2017 y pasó, no recuerdo, en alguna ponencia, que alguien saltó y comentó algo y dije yo, me pareció. Dije, ¿pero esto qué es? O sea, me parece de una irreverencia supina ya, ¿no? Digo, pero bueno, por favor, que Pero qué señores, un poco de irrespetuoso, respeto. ¿sabes? Cállese. Sí, sí, dice, por favor, señores, que hay un ponente, respetémosle, dejémosle hacer su trabajo. Y luego te das cuenta de que no, de que precisamente ese buen rollo, esa cultura muy open, ¿no? Muy abierta, pues hace que se pueda hacer así. Es mucho más bonito, evidentemente. Sí, encima yo suelo intentar dejar un poco de margen en mi slide en el sentido de que, vale, son 20, voy a hacer 17 por si alguien me corta y tenemos que hablar y no pillarme los dedos, porque al Claro. final mola. O sea, tú tienes una duda justo con lo que estoy diciendo ahora y luego te da corte o sacarlo, es que has dicho hace un rato que y se ha perdido el flow, ¿no? Entonces, mola que alguien te corte y te diga, sí, vale, ¿y esto cómo? Que es O genial. esto cómo. Sí, sí, es genial. Pues yo creo que con horita y media, para estar aquí sin tema a tratar, creo que hemos sacado un tema bastante interesante. Sí, Hemos hablado un poquito de todo, he pillado algunos
Enlaces a compartir. Si quieres me pasas ahora por el Slack algunos otros enlaces. Me pillo el de la Sí. teoría del oro y estas cosas. El Círculo de Oro. Os recomiendo mucho verlo, ¿eh? Son 15 minutillos. Los 10 primeros minutos, sobre todo, son los mejores. Y os va a sorprender, ¿verdad? Es un vídeo que utilizo mucho en mis formaciones. Os va a sorprender mucho. Pues si quieres me lo pasas y así lo pongo Ujú. en la web. Y nada, ¿quieres que programemos así en vivo de qué hablar en la siguiente? No la fecha como tal, porque tendremos que ponerlos Vamos a, una vamos fecha. a cumplir, vamos a cumplir con lo que hemos propuesto. ¿Te parece que le hacemos una encuesta en la comunidad? Ujú, sí, sí, eso sí. ¿Por elegir el tema? También para elegir el tema. Vale, Sí, ¿te parece? ok, a mí me parece bien. Sería para el 28, por ejemplo. Ya miraremos la fecha, pero Sí. para esa semana. Todo Para la semana del conforme a 28. Mm. Ah, no, espera. Que el 27 tenemos el webinar de esta persona invitada. No, no va a ser el 28. Tenemos super webinar también el 27. Por lo tanto, ¿quieres el 21? No sé cómo tienes por ahí. Lo Te lo consultamos fuera revisas, de sí, línea, parece. sí, sin problemas. Pues muy bien, pues ponemos esto a pregunta en el club para que nos digan a ver qué es lo que les interesa o de qué quiere que hablemos. Incluso también podemos preguntar a ver quién quiere participar. Claro, claro. Hombre, al final el hecho de proponer el tema lo que está provocando de alguna forma es que la gente tenga que, el que haya propuesto ese tema, pues tendrá que participar, claro, sí, estará un poco más obligado. Sí, que venga aquí y haga la pregunta a él y dé su opinión. Y Sí. luego nosotros le seguimos. Pues perfecto. Pues Acabo de muy bien, compartir ahí Pablo. en el chat el enlace del vídeo de YouTube, si queréis. Vale. Del vídeo de Lo, Simon Sinek. lo voy a coger y lo voy a poner también en el Slack para que lo añada a las listas. Pues Ujú. perfecto, Pablo. Un placer tenerte aquí. Como Espero que no se siempre, te vaya la mutuo. luz, que no se te vaya la luz, que puedas dormir a gusto, con la luz Que no se encendida, vaya por sin la miedo. noche para que no se reseten los relojes, que eso sabes que es el típico caos terrible del despertador. Que te levantes, el despertador, pero bueno, en el móvil no hay problema. Sí, no, yo uso el móvil, pero es verdad que en otros tiempos solía ser la típica de que había tormenta nocturna, saltaba la luz del rayo de despertador y al día siguiente te despertabas una hora más tarde y decías, ¡Dios mío! Había algo que molaba, que es cuando se desconfigura el reloj del microondas. Es como, no sabes en qué hora vives, aunque tengas el móvil al lado, miras el microondas y dices, mierda, ¿qué hora es? ¿Qué hora Sí, es? sí, No sí, sé qué hora sí, es. sí, Y te vas al salón a buscar un reloj cuando igual tienes el móvil. ¿Eh? A mí me pasa mucho, en plan, sí, mierda. La costumbre sí, de sí, mirar, incluso la costumbre de tener el reloj en un mismo sitio, imagínate el microondas, lo movimos de sitio y ya mi vista se iba todo el rato allí y yo, mierda, que ya no está allí. sí, sí. Totalmente ya desubicado. Mm. Pues nada, majo. Bueno, Cuídate, que vaya todo muy bien. igualmente. Gracias por el post también que pusiste en tu blog. Muy interesante de Ah, leer de la WordCamp Gran Canaria. Mira, eso también lo pondremos en los enlaces para que la gente vea un poco qué se hizo. muy bien. Y nos vemos en la siguiente. Esperemos ver tus aportes en el club, que vayas poniendo ahí cómo va lo del curso y tus proyectos personales. Y nos vemos. Muy bien. Muchas gracias por Cuídate. haberme invitado. Un abrazo. Nada. Agur. Chao.